Bienvenidos chicos a este su programa, su podcast de todas las semanas, Devorando Cómics, su podcast de cómics. Nos acompaña en esta ocasión nuestro querido Chinsen. Hola gente, ¿cómo están? Espero que Eh, estén todos bien. El que se sobrepone a todo es Vicente. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo va la semana? ¿Cómo van ustedes? Su familia, espero que se estén cuidando. Y mi nombre es Rodrigo, y como ya dije, este es su podcast Devorando Cómics. Y en el día de hoy vamos a tratar un tema nuevo, entre comillas, un personaje nuevo que es Green Lantern. Vamos a empezar con Amanecer en Veralda de Green Lantern. Pero antes de eso, como siempre, hay noticias. Vicente. Vamos a ir a un par de noticias. Bueno, tranqui, dale. Si al tiro mencionamos los Patreon, no te preocupes. Tranqui. Lo hacemos entre medio. Dale. La noticia de la semana ya la comentamos ayer precisamente para poder hablar con la comunidad y tener algo un poco más íntimo. Fue el fallecimiento de Dennis O'Neil. Así es. El autor más importante en la trayectoria de estos 80 años en Batman como escritor y como editor. De hecho, debe ser la figura más importante de Batman de la era moderna, desde los 80 en adelante y antes, de los 60 en adelante. Murió plácidamente en su cama, en su casa, de su familia, sus hijos, su esposa, su compañera de toda la vida, lleno de amor. Muchos autores decidieron hablar. Eso es lo que comentamos ayer con Neil Adams, que a Adams le costó mucho poder escribir lo que dijo. Se nota que Adams es consciente del alejamiento que hubo en algún momento entre ellos y también del acercamiento que hubo con posterioridad. Pero no es solamente él. Bob Schreck, que fue un editor que trabajó con él y que fue el editor que asumió después, una vez que Dennis O'Neil deja la cabeza en Batman. Estamos hablando de Peter Tomasi, también habló. Grant Morrison tuvo palabras muy bonitas para el autor. Jim Starlin, finalmente el mundo del cómic se movió mucho, muchísimo. De hecho, hubo muchas ilustraciones en distintas redes sociales en honor a Dennis O'Neil. Guido Pixelina fue una preciosa. Yo les recomiendo, chicos, que si lo siguen a Guido, vean la ilustración. Sí. Es muy bonita, vale la pena. Hay muchos ilustradores, además, chilenos y de corazón chileno, como nuestro querido Geraldo Borges, que subió una imagen de The Question. Así es. Uno de los personajes más amados por el autor. Como comentamos ayer, uno de los personajes en el que él pudo verter todo lo que realmente buscaba hacer en los cómics. Así que nada, el mundo del cómics está de luto y es un golpe fuerte en un momento en que el mundo del cómics se encuentra movido por otras situaciones. Todos nos encontramos así. Así es. En especial, pero en especial ¿cómo se llama? Este modelo de arte se ve movido por la situación, porque tú cachai que ellos no están publicando, algunos recién están comenzando a publicar de nuevo, se está trabajando, se está moviendo todo esto otra vez, y además uno de sus referentes acaba de partir. Entonces en el fondo es eso. Así que saludos, amor a Neil Adams. Chicos, si tienen la oportunidad de ver Batman, la serie animada de Paul Dini y Bruce Timm, véanla. Hay mucho y profundo amor al trabajo de Dennis O'Neil como editor y como escritor para el personaje, además del trabajo de Neil Adams, de Jim Mooney, de un montón de otros autores. ¿Ya? Además hicieron un live ustedes para que los chiquillos lo visiten tal canal. Sí, nosotros hicimos un live mientras Chinsen estaba conectado a la fuerza. Estaba probablemente estaba hablando con el Jedi menos útil de la historia, que es Mace Windu. Estaba conectado a la linterna de poder. Claro. Ya que estamos en temas de... Con Mace Windu, todavía le está preguntando por qué está ocupando un sable morado. Bueno, dentro de eso ya se está hablando un poquito más de la normalidad, están apareciendo los títulos por fin, se están dando fechas a diferentes series, tanto de Marvel como de DC, y aquí vamos a otra noticia que es bien interesante y que me merece todo el respeto por parte de un lector
a la jugada que hizo Marvel. Marvel acaba de liberar gratuitamente en su sitio, a través de un link, 100 cómics 100 que son trascendentes, 100 cómics okay. que son trascendentes para la historia de la comunidad afroamericana en Estados Unidos. Así que entre esos cómics mucha gente va a decir, bueno, pero ¿qué valor tiene esto realmente? ¿O se estarán colgando esto? No. Partiendo de la premisa de que Jack Kirby siempre quiso que la Pantera Negra estuviese con la máscara abierta. Y mucha gente te dice, bueno, pero el diseño de la máscara de Pantera es bonito. Sí, concordemos que es bonito. Pero Kirby quería que ocupara la boquera abierta, porque al igual que Batman, él no tenía nada que ocultar. Entonces el personaje, la idea era que desde el principio cualquiera que se enfrentara a la Pantera Negra se diese cuenta que él era africano, ¿ya? O de ascendencia afro. No, él es africano. Él es africano. Él es africano, él es Pantera Negra africano. Gringo, tú cachai que es como descendencia sí, de... Sí. La verdad es que él es africano. Él es africano 100%. Entonces, cachai que esos temas son importantes. El cliente también se liberó. Para los chicos que nos siguen en redes sociales y nos siguen en la página, Fernando Galvez, Neo Black, acaba de subir una nota sobre el primer gran arco de Christopher Priest, un escritor afroamericano, que fue el que definió a la Pantera Negra como nosotros la conocemos actualmente. El trabajo de él es mucho más anterior que el de Ty Snail Coates y mucho anterior a los otros relanzamientos que se hicieron. A tal punto que trabaja, por ejemplo, con Max Teixeira. Ese arco y ese run es lo que define el concepto de la Dora Milaje, del por qué se elige, cómo se elige a la Pantera Negra realmente, los poderes tribales, toda esta situación que se da, lo explotan muy bien ahí. Lean la nota, es muy buena, y además lean los devorandocomics.cl. Está en nuestra página web. Además lean el cómics en la misma página de Marvel, está gratis, está libre, está en inglés. Tenemos otros cómics en donde aparecen, por ejemplo, el Halcón, que el Halcón es un personaje, un superhéroe afroamericano, que es un compañero más dentro de la larga trayectoria del Capitán América, pero que además después se convierte en un vengador por sus propios méritos, por sus propios medios, en realidad. Un gran personaje afroamericano. Tenemos a Luke Cage, que es el hijo del rigor de Marvel, un hombre con conciencia, con comentario social, con una vida social, que no se ha ido del barrio, porque él vive en Harlem, que se preocupa de su comunidad, que es parte de un matrimonio interracial también, además. Sí. Entonces vamos encontrando muy buen material que te cuenta en parte la historia de lo que ha sido el movimiento por los derechos civiles de Estados Unidos desde los años 60 en adelante. Bien importante. Los que quieran saber o que quieran leer un poquito más, por ejemplo, dentro de la historia del Capitán América, léanse la historia de True, la verdad. En esa historia se desarrolla un arco en donde se explica que antes de experimentar con Steve Rogers y colocarle el suero al super soldado, las primeras fases del suero fueron probados en soldados norteamericanos de ascendencia afro. Y está basado en hechos reales, porque las vacunas que se desarrollaron para la sífilis, para la gonorrea, ciertos medicamentos que se prueban, que se desarrollaron para el corazón y para la hipertensión, fueron probados en los años 40, 50 y 60 en población afroamericana que no tenía idea de eso. De lo que estaba pasando. Te creo totalmente. No, sí, de hecho hay un par de casos de indemnización que hay por ahí dando vueltas en Estados Unidos de ese tipo de cosas. Y varios documentales. Recuérdate hace no más de, no sé si habrá un mes atrás, que un tipo muy graciosamente dijo, bueno, probemos las nuevas vacunas contra el coronavirus con los negros en África, ¿te acordáis? Sí. Bueno, de ahí salen ese tipo de declaraciones. Fue totalmente desafortunado, pero algo le dieron una patada en la raja del trabajo. Pero tiene totalmente sentido en base a lo que han hecho anteriormente. O sea. Claro, no, sí, de ahí viene. No es que se le haya ocurrido a él mágicamente. No, a él no se le ocurrió.
Claro. El problema de esto es que moral y éticamente, joven, es reprobable a cagarse. No, es que es el tema. O sea, estamos hablando de una práctica que simplemente fue desechada por racista, derechamente, por genocida. Ya, o sea, califica en ese rango de. Cagarse, pues, Claro, en ese rango de daño estamos hablando. Así que nada, bueno. Piensa que los alemanes están probando en soldados que se han presentado para voluntarios. Ojo. Sí, sí. Por ejemplo, el ejército alemán, ellos sí se presentaron y dijeron, ok, están haciendo las pruebas, háganlas en nosotros. Claro. Así como... No, y ahí es diferente, porque estamos hablando de algo que es más del Estado, mucho más voluntario, y también que tiene que ver con la búsqueda de un bien común, voluntariamente hablando. Uh-huh. Sí. Fuera de eso, chicos, comentar uno de los comentarios que más llama la atención en este momento detrás de toda esta historia. Uh-huh. Viene de parte de, ¿cómo se llama? De Christopher, o sea, de ¿cómo se llama? Gary Conway. Ya, okay. Gary Conway, autor que creó al personaje de el Punisher. Ya, perfecto. Él está llamando a varios autores y dibujantes a que hagan dibujos gratuitos del Punisher defendiendo las manifestaciones en Estados Unidos. Ya. Debido a que siempre se ha generado una polémica con respecto a la figura del Punisher, de por qué lado estaría y todo. Y curiosamente, creo que esta cuestión terminó estallando cuando se hizo el de Sniper, la película de Clint Eastwood. Ya que Clint Eastwood documentó también la película, que comentó que se basa en un detalle muy importante dentro del equipo de este Sniper. Dentro de la unidad. Claro. Dentro de la unidad. Sí. La unidad. Ellos se hacían llamar The Punishers. Sí, los castigadores. Y de hecho, este Sniper, que era el líder de la unidad. No, pero dale. O parece que era un oficial dentro de la unidad. Los snipers son oficiales, pero no era el líder de la unidad. No, él era el primero que empezó a pintar, sin embargo, dentro de sus propias balas y sus cosas, la calavera del Punisher. Sí. Ojo, el mismo Clint Eastwood lo dice. Uh-huh. Entonces, llama la atención un poquito esa fijación que hay con respecto al personaje. Sobre todo porque el autor en algún momento tuvo que salir a aclarar un poquito el tema. O sea, el Punisher es producto del fallo del sistema. Sí, no es alguien para copiar, no es alguien para sentirse halagado, ¿cachai? Y siguiéndolo. Es antisistema. Y el mismo Punisher en su boca lo ha dicho. Sí. Quieren seguir a alguien, ahí está el Capitán América. Claro. Él es el ejemplo, él deben seguir. Entonces, bueno, todo esto suscitado de esta situación que se está dando en Estados Unidos. Así es. Nickelodeon postea dentro de sus personajes importantes, hoy día en el Día del Orgullo LGBT, a Bob Esponja. Ya, esto debido a que, porque mucha gente se confunde y dice, entonces Bob Esponja es gay. No. Stephen Hildebrand hace un tiempo atrás dijo claramente, y esto lo menciono para los que somos más viejos que tuvimos que ver Bob Esponja con nuestro hijo, dijo que Bob Esponja es asexual. Ya. El Cricket World también está dentro de la comunidad, porque hay un movimiento de gente que se considera asexual, que no tienen prácticas sexuales. Listo, entonces por eso Nickelodeon aprovechó y lo colocó ahí, pero ya estaban sacando conclusiones sobre el personaje. No sé, a mí siempre ese tipo de definiciones me parecen completamente innecesarias. Inútiles en un personaje de humor. Sí, completamente innecesarias. Totalmente, a menos que sea parte de la trama, como en lo que pasa, por ejemplo, en Los Simpsons cuando Patty se declara lesbiana. Claro, que eso es diferente. Estamos hablando de algo que se vuelve trascendente en la historia. Se vuelve trascendente en eso. O que Carl y Lenny son pareja, ¿cachai? También. Porque después de que ella se declara lesbiana, también hay un recorrido por su, incidentalmente, hablando como a través de terceros, de su camino hacia esta nueva vida sexual, de esta nueva sexualidad que ella representa. Sí. Porque cuentan de que no, que la tía Patty está saliendo con tal persona. Con tal persona, claro. Y ahí viene lo interesante de eso. Pero que un personaje sea o no sea gay, y si no tiene algo para aportar, la trama es como, es como tener el pelo rubio. Sí.
ser oriental, ¿cachai? Ser de tal país. O sea, sí, no tiene mucho sentido. Que aportar no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. ¿Ya? Pero bien por eso. Y finalmente lo que considero que puede ser una noticia que genera un poquito de problema es que ya James Tynion hizo un comentario que al parecer es oficial en DC, donde se establece que la historia, la serie Batman Catwoman va a estar fuera de continuidad. Bueno, eso lo estábamos comentando un poco antes de empezar el podcast. Y que yo le decía a Vicente que a mí me molestan cuando me cambian ese tipo de cosas a posteriori. Si tú de entrada me dices, ¿sabes que vamos a hacer una historia que está fuera de continuidad? Yo, dale, o sea, he leído 1000 cosas que están fuera de continuidad que me gustan. De hecho, acabamos de hablar de Spider-Man toda una vida que es fuera de continuidad y me gusta mucho. Maravilloso. Lo que me molesta es cuando te lo dicen después de. Como que están publicando y te dicen, no, ¿sabes qué? No es de la continuidad. Y es como, espérate. Ahora estamos hablando de cómics de Tom King, güey, que uno no sabe si es que transcurren o no dentro de la continuidad. Recuerda que ahí está el Señor Milagro. Siempre. Pero igual, como dice Rodrigo, es mejor que te lo digan de entrada. Sí, no te lo cambian al final. Es el gran tema que me gusta. En el caso del Señor Milagro, él nunca te dijo que estaba dentro de la continuidad, o si estaba afuera, o si importaba en realidad eso. No, es que además yo creo que ese es un tema súper irrelevante en el caso de esa historia. Específicamente la historia que nos estaba contando Tom King. En el caso de Mr. Milagro, no es algo que tenga que ver con el momento en que está ocurriendo. Tiene que ver mucho más con, no sé, la lucha interior que está teniendo el personaje durante el desarrollo de la historia. Exactamente. Que de lo hecho, mismo que pasa con Strange Adventures. Sí. Strange Adventures tampoco importa mucho si es que está dentro o fuera de la continuidad. Claro. Interesa la trama en sí. Claro. Es que ese es un gran tema, o sea, estamos hablando de algo que no influye, da más o menos lo mismo. Pero en el caso de Batman Catwoman, sí da lo mismo, o sea, no da lo mismo, pero sí influye, interesa, importa, por alguno está comprando, por está comprando. Justamente. Sí. Oye, chicos, a todo esto ya tiene fecha, por fin el primer número de True Jokers. Ya es oficial. Va a costar la friolera suma de... Vamos viendo. Okay. Es que hay algunos números que ya están lanzados para septiembre, ya se dijo la solicitud. Termina Shazam, termina Capitán Marvel, pero yo sé que va a ser relanzada, lo mismo que algunos números de las series del universo Sandman. De hecho, Hellblazer ya fue anunciado que se cerró para lanzar un arco que es de Tom Taylor, que se llama Heaven and Hell. Ya, así como la canción y el disco de Black Sabbath. Okay. En este caso también se va a llamar así. Okay. No, está claro. Tenemos a Badminton, el anual de Batman Superman de este año. O sea, Badminton, a Mr. Mixter Blix. Mr. Mixter Blix vs. Batmite. Ya. Okay. Pero tenemos también el Detective Comics 1027. ¿Por qué es importante? Eso te iba a preguntar. ¿Qué chiste tiene Detective Comics? Termina en 27. Así que como termina en 27, ya. En DC, que son bastante agudos en esto, dijeron, ok, como termina en 27 un Detective Comics, vamos a hacerlo especial. Va a costar $10. Va a ser escrito a varias manos. Mira, los nombres, para que vayamos viendo la lista de gente nueva que está apareciendo en esto. De gente desconocida, weón, mira. De partida, un ex gordito llamado Brian Michael Bendis. Creo que ese weón escribe algo por ahí. Kelly Sue de Connick. Y obviamente al lado de su señor esposo, porque ella es la señora de la casa, él lo sigue. Aclaremos esto, es más fuerte la imagen de ella que la de él. Mac Fraction. Tom King. ¿Ya? Grant Morrison. No sé, era imposible sacarlo, weón, si tiene que ver algo con Batman. Greg Rucka. Scott Snyder. Mariko Takami. Peter Tomasi, hablando de uno de los alumnos de James Tynion, otro alumno. Marv Wolfman. Y aún así, hay nombres por nombrar. Todavía faltan nombrecitos que van a aparecer. Acá dice, artistas. Chris Burham, todos lo conocemos por Batman Inc., que también es el dibujante de ¿cómo se llama? The Nameless, con Morrison. Jamal Campbell,
Ya. José Luis García López. No. Bueno, mira el medio nombre, weón. Con que haga la pura portada, weón, ya quedaste listo. Pero Sí, no. Emanuela Lupacchino, David Márquez, Dan Mora, el dibujante de Klaus, Iván Reis, creo que este tipo también es como conocido, weón, Iván Reis. Eduardo Rizzo, weón, don Eduardo Rizzo, No, John de Romita verdad, weón. Jr. ¿Ah? De verdad, weón. Ya con ese puro dato quiero comprar esa Mira, weón, John Romita Jr., Ajá. Riley Sosmo, Bill Sienkiewicz, weón. Bill Sienkiewicz vuelve a dibujar Batman. Ya. Aunque haga una pura ilustración, weón, ya esa weá vale la pena. Walter Simonson, Brad Walker y Chip Zdarsky, weón. El guionista, weón, de Daredevil se va a anotar un poroto, weón, en el arte de Batman. Bueno. Bueno. Y otro. Bueno, estos son el tipo de eventos donde los artistas no tienen ningún reparo en participar, en general. Cuando tienen reparo, en realidad es por temas contractuales. Claro, cuando no participan es por temas contractuales, o sea, justo firmaron exclusividad y la empresa con la que firmaron exclusividad no les están las variantes. La portada oficial que tiene a Alfred y a Dick Grayson como Robin en la portada es de Andy Kubert. Okay. Las portadas variantes son Batman Friends and Foes, variant cover. Batman and Nightwing, esa es la primera. Lee Bermejo. Batman and Batgirl, J. Scott Campbell, weón. Esa va a ser la más vendida, bueno, por lo que estoy viendo acá. Batman and Batwoman. La Batwoman parece de los años 50. Dibujado por Stanley Lowe. Argem va a dibujar esa portada. Batman and Robin por Jim Lee y Scott Williams. Batman y Superman por B.D. Tay. Batman and Bane, Jim Cheung. Batman and Harley Quinn, Oliver Coipel. Batman y Scarecrow, Gabriel Delotto. Otro bacán. Batman y Catwoman, Adam Hughes. Y para los que queremos ver algo con hartas rayitas, bueno y bien dibujado, Batman y el Joker por Mark Silvestri. Bueno. Y son 144 páginas. ¿Y eso va a costar cuánto? ¿$10? $10. Pero no conforme con eso, DC va y va a sacar, aparte de esa, que es con $10, y que va a tener también una variante tapa blanca, de esas que le gusta traer a Daniel para la tienda para las firmas, ¿qué tal? Correcto. Sale Batman Detective 1027, edición de lujo HC. Los mismos autores. La portada es de Andy Kubert, sí, es la misma portada original. Y va a costar $20. Pero además tiene una medida diferente, güey. Va a medir 7.06 pulgadas por 10.8. Eso es más o menos como 30 centímetros por 20... ¿Cuánto, Rodrigo? Más o menos, ¿unos 20? Más o menos. Es sobre tamaño. Claro, oversized. Sí, así que en eso está DC. Bueno, viene después maravilloso. 3 Joker, va a salir Death Metal Trinity, y ahí ya se vuelve un poquito más de metal, Death Metal. 3 Joker en España lo están esperando así como con ansia ese título. Imagínate que a Daniel se le ocurrió subir las portadas del número 1 que sale en agosto. Dijo, parece que debo hacer otra lista, y quedó la cagada y todos están así como, oye, sí, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Entonces finalmente la están esperando mucho. Sí, o sea, 3 Joker es de esos títulos que por el título simplemente ya generan la suficiente expectación como para que la gente pretenda tenerlos ahora, en términos muy, muy simples. Sí, así que eso, chicos, eso sería las noticias por ahora. Hay algún par de cosas más también. Como les dije, hay mucha expectativa todavía, pero la está generando autores como... no me acuerdo cómo se llama el dibujante de Liga de la Justicia, Power Rangers, que es de apellido Byrne también, pero no sin coincidencia con John Byrne.
sobre un Marvel vs. DC próximo, pero aún no se sabe nada. No, es que aún no se sabe nada, así no van a decir nada tampoco. Pero hay páginas por ahí, a ver, el autor es Byrne, es de apellido Byrne. ¿Será tan bueno como el primero? El Marvel vs. DC, weón, llenó un espacio nomás. Sí. Como historia es malita. Sí, weón. Es una historia entretenida. Fue un divertimento para el fan nomás. Un divertimento para el fan, eso era. ¿No? Era para el fan, no Exactamente. Era un evento único que tú sabías que era muy posible que no volviera a repetirse mucho tiempo, cosa que así ha sido. Así es que, nada, era un divertimento nomás eso. Pues, cualquier cosa al respecto no vale mucho la pena fuera de ese comentario. Que es una muy buena idea y se notarían varios porotitos. No, o sea, siempre fue una buena idea, pero al final de cuentas siempre tienes el problema que el chiste que uno quiere ver es pelear a superhéroes con superhéroes, y ese tipo de historias nunca tiene sentido. Porque los haces pelear por pelear nomás. Sí, mira, aquí el artista es Stephen Byrne. Chicos, búsquenlo, es un muy buen autor. Él trabajó, como les mencionaba, en Justice League, Mighty Morphin, Power Ranger. Esa historia tiene uno de las mejores, que es de Tom Taylor el guión, uno de los mejores diálogos, weón, entre Power Rangers con superhéroes, weón, cuando el Ranger negro, weón, se trata de justificar, o sea, los Rangers se tratan de justificar de por qué habían peleado con Batman, weón, en un principio, porque este weón estaba vestido de negro y los malos se vestían de negro, ¿okay? Y eran como tenebrosos. A lo cual los otros weones lo miraban con cara de maduren niños, weón, que te así como... Claro. Bueno, es parte de el esas... autor ese, síganlo, es bueno el trabajo de él. Stephen Byrne. Anótenlo, déjenlo a mano y véanlo. Es parte de esas anécdotas que están ocurriendo actualmente con DC, en donde se están no filtrando, están haciendo aparecer personajes con otros personajes de otras compañías, de otros títulos, que es bien interesante. Ya, vamos al tema, llevamos 27 minutos, así que vamos al tema, mi estimado Pablo. Antes de eso, agradezca a los Patreons, señor. Sí, momento. Como bien dice Chinsen, lo primero que tenemos que hacer es recordarle a todos ustedes que tenemos un sistema de Patreon para que ustedes puedan apoyar este querido podcast. Aparte de eso, bueno, antes que nada, ojo, quiero reiterar las gracias a la gente que nos ha donado cosas que todavía no hemos regalado. Hacerles un aviso, un disclaimer nuestro. Vamos a regalarlas, efectivamente. Nosotros teníamos planificado toda una serie de cosas que íbamos a hacer que por el tema de la pandemia no ocurrieron. De hecho, para el aniversario de los 100 capítulos íbamos a hacer claro, íbamos a hacer un sorteo masivo por la gente que fuera. O sea, en términos simples, si eran 10 personas, las 10 personas se iban a llevar un montón de cosas. Un montón de cómics. Sí, un montón de cosas. En general. Oye, chicos, vengo al tiro. Voy a buscar algo para... Mientras tanto, yo hago el comercial. No, dale, aquí pasamos los comerciales, maestro. Hacemos el comercial por momento. Bueno, es el tema. Esto es un disclaimer que creo que vale la pena porque ya lo he mencionado en otro lado, pero corresponde que lo diga en el podcast. Todo lo que hemos recibido de regalo es para regalar, va a ser regalado, efectivamente. No está ni siquiera con nosotros. Claro, estamos en la casa de Rodrigo. Sí, está todo aquí atrás. De hecho, por un momento pensé a empezar a hacer envíos, pero los sistemas de envío están todos colapsados. O sea, como bien les comentó Vicente, en Santiago al menos, no, y en provincia también. De hecho, el otro día me comentó Fílmico Cristian Briones que Temuco está cerrado. Cerraron Temuco. Ya, no puedes mandar cosas a Temuco. En términos muy simples. Ya, es porque básicamente ninguno de los sistemas de mensajería que tenemos en Chile yo creo que en el mundo estaban preparados para el nivel de carga que van a tener y colapsaron, en términos simples. Así que estamos esperando en realidad a que las cosas... Los sistemas de entrega están súper atrasados y otros raramente funcionan rápido. Sí, de hecho. Hay algunos que están salvados y funcionan rápido. Si ya recibiste un producto a los 7 días, donde sea que lo hayas comprado, porque fue rápido. Sí, así que estamos esperando que termine un poco la cuarentena para poder que se regularicen ese tipo de cosas para poder hacer cosas más en serio. Pero sí, todos van a ser regalados. Ya, eso es lo único. Entonces, les estaba comentando, tenemos un sistema de Patreon para que ustedes apoyen su querido podcast. O sea, en realidad es para el canal en sí mismo. Pretendemos comprar, o sea, a ver, teníamos muchos planes para este año que han tenido que postergarse, replantearse derechamente. Pero es básicamente para tener material físico y eventualmente poder asegurar un espacio para el podcast en algún lado. Eso sería como ideal. Claro, eso es como nuestra esperanza futura. ¿De qué se trata el sistema de Patreon? Patreon es un sistema donde ustedes nos patronizan, nos hacen de patrocinadores. Tenemos dos tipos de suscripciones que se les cobran mensualmente. Una es de $5 y la otra es de $70.
Con la de $5 ustedes participarán en sorteos internos de los Patreons y eventualmente tendrán algún tipo de beneficio del Patreon cuando se regularice la situación de la cuarentena. Dicho lo anterior, el de $70 les da un beneficio más próximo, más directo, que es que en términos muy simples, si ustedes pagan $70 por un mes, tienen derecho a escoger un tema para el podcast y hacer el podcast con nosotros si es que quieren, pueden. ¿Ya? De hecho, yo creo que de ahora en adelante, si sale alguien con como digamos, que viva fuera de Santiago, probablemente lo vamos a hacer mediante este sistema, porque al final de cuentas se puede. No es lo óptimo, pero yo creo que se puede sin mayor problema. Entonces, nada, eso. Si no quiere aparecer en cámara, filtramos. Tiene problema, o sea. Claro, si quieren pueden. Claro, lo importante es que puedan participar los que puedan, evidentemente. Entendemos la situación de muchos, pero eso mismo no afecta a nosotros. Entonces, el sistema de Patreon es eso. Tienen dos tipos de suscripciones. El Patreon normal y el Patreon de $70, que es el de $70 el que está comprando un capítulo para el podcast. Dicho lo anterior, 100, ¿perdón? Oye, y si pagan 100, se llevan al Vicente y toman 11 en la casita. Toman cerveza. Los datos del Patreon están abajo en la descripción de este video y en realidad están en todos lados, en la página web, en la descripción del video, en las portadas nuevas que estamos usando para encontrar el link. Así que eso es lo que tenemos que decir. Sigamos. Sigamos. Va a ser interesante esta introducción. Parte Rodrigo nomás, pero créeme que ya vamos a comenzar al tiro con problemas en esto. Sí, está claro. Vamos a hablar de entonces. El capítulo de hoy día está dedicado a Green Lantern. Es la primera vez que hablamos del personaje y vamos a hablar del cómic específicamente que tiene el título Amanecer Esmeralda. Habíamos hablado nunca en profundidad. De hecho, uno de los temas que hemos propuesto con el equipo es que vamos a empezar a hablar de otros personajes de ahora en adelante, porque ya estaba muy encerrado en algunos. Vamos a ponerle titularidad a algunos nuevos. Batman. Entonces tenemos, Batman. Amanecer Esmeralda de Green Lantern. Ahora, evidentemente, como es la primera vez que hablamos del personaje de forma clara y directa, corresponde que le hagamos una pequeña introducción. Green Lantern parte como personaje en el 1940, si mal no recuerdo lo que estaba leyendo. Sí, 1940, el primero. El primer personaje que se llamaba Green Lantern era Alan Scott, que es un personaje de la Segunda Guerra Mundial que en realidad tiene poco que ver con el actual Green Lantern, salvo por el nombre. Originalmente Green Lantern tenía poderes derivados de la magia y su debilidad era la madera, en esos términos. Era un personaje que en realidad tenía poco que ver en esa época. Después se le varió el origen de sus poderes para tener algún tipo de vinculación lateral con el actual Green Lantern. Pero ese era el Green Lantern que nace y que existe en los 40. Dura hasta 1949, me parece. Espérate, estoy revisando aquí. 49. Hasta el 49. Y de ahí se cierra porque en realidad no era un personaje especialmente popular, cosa que pasa mucho. Pasan 10 años y entonces cuando se reinicia, o sea, más bien cuando entramos en lo que es llamado la Edad de Plata, se reviven muchos personajes de los antiguos que existieron durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos hablando de Flash, Linterna Verde, todo ese tipo de personajes como secundarios, entre comillas, son revividos por DC, pero con más que un refresh, con una reversión de los personajes. Y uno de estos personajes fue Green Lantern, que en este caso pasa a ser personificado por Hal Jordan. Harold. Así. Y de entrada tiene ciertas peculiaridades que se mantienen hasta ahora. Que está el tema de, o sea, no todas. Las peculiaridades que tenía era el tema del anillo, la fuente de poder y el verso para cargarlo, la poesía. Claro, el verso para cargarlo. Ahora, les voy a dar un par de datos. Primero, Hal Jordan es creado por John Broome y el artista Gil Kane. John Broome, a mí yo creo que me han escuchado más de alguna vez hablar sobre él. Lo he mencionado como la fuente de inspiración para escribir cómics de Grant Morrison. Así es. Broome es un autor, es un multiartista, porque era músico, escritor, poeta, también escritor de cómics, guionista de cine, novelista, cuentista, hacía un montón de cosas. Hacía todo. Uno de los primeros artistas conocidos en Estados Unidos que abogó por el consumo privado de la marihuana por ley. Sí. Y es creador no solamente de Green Lantern, él Así también creó, aparte de crear el universo de Green Lantern, él creó personajes tan diversos como la Doom Patrol. ¿Ya? Bueno. Broome es uno de los íconos de los guionistas de ciencia ficción. A eso iba. Cómics. Déjame hacer una pequeño como detalle de eso.
el Green Lantern original, el de los 40, tenía historias más derivadas Mágicas. del pulp. Claro, pero más derivadas del pulp, que rozaban lo mágico y se enfrentaba contra mafiosos y eventualmente se empezó a enfrentar contra los alemanes de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? En cambio, el Green Lantern, por razones lógicas, yo creo en realidad, a poco andar se transforma en una serie de ciencia ficción, que es justamente lo que está comentando nuestro querido Claro, amigo al Vicente. principio se planteó así. Claro. ¿Por qué? Porque en el primer número de Green Lantern Corps, de Green Lantern, Ujú. cuando Hal Jordan se convierte en él es un piloto de aviación que Sí, es convocado por un extraterrestre llamado Avin Sur, el cual le entrega el anillo y la batería de poder y le dice que con eso él se va a convertir en parte de los Green Lantern, de un grupo selecto de gente sin miedo en el universo que es capaz de manejar el anillo de poder. claro. Hasta ahí ese es el origen que se le da en esa época. El clásico, Así también conocemos, el clásico muy clásico. ahí también conocemos a personajes como los Guardianes de la Galaxia. Así es. Unos números después logramos conocer a un personaje que es muy importante dentro de la historia de Hal Jordan, como Tomar-Re, Así es. Tomar Tut, que es el linterna verde que vive en la galaxia, o sea, en el sistema solar del lado. Claro. Tanto Es del lado. el número el número anterior de 2814 Claro. al 2813, si mal no recuerdo. Sí. Si mal no El tema es recuerdo. que él vive al lado, en el sector del lado. Así Él es. es el amigo de Hal y Así de a es. poco empiezan a aparecer los otros conceptos, como por ejemplo el Green Lantern renegado Sinestro o los forjadores, los armeros de Quark, Ajá. y te hablan del defecto en la luz amarilla. Sí, que... Esto Dale. es fundamental para poder Dale. entender Green Lantern. Esto se plantea así como está hasta el año 1989, Así es. 88-89, Así cuando es. se cierra la serie de Green Lantern de poco andar tras la saga Millennium. Ellos siguieron después de un poquito más después de Millennium y después la serie de Green Lantern se cierra para hacer un relanzamiento. Ajá. ¿Sí? Y ese relanzamiento es Amanecer Esmeralda, en donde se reformulaba el origen de Hal Jordan. Más que Sigue nada, siendo el mismo. eso, más que nada se detallan ciertas cosas como para establecer Sí. las post-crisis. Se establece, por ejemplo, que Hal ya no era un piloto de guerra, No. sino que era un tipo que se llama, ¿no? Un par de cagás, ¿cachai? Que no Bueno, tenía empecemos ciertos problemas. a hablar de Problemas de eso. O sea, alcoholismo, ¿cachai? Problemas de ¿Pero ira. por qué el cambio? ¿Perdón? ¿Qué justifica ese cambio? Que ya no era piloto y era un weón, mándate cagar nomás. No, lo que pasa es que, a ver, No, sí, yo creo... loco. Yo creo que más que eso es, a ver, paso 1, esto era un soft reset del personaje. No estamos hablando de algo especialmente complicado como de hacer, pero sí lo que hicieron fue definir y establecer ciertas cosas. Lo primero fue el carácter de Hal Jordan. Hal Jordan pasó a ser una especie como de aventurero renegado caído, ¿ya? Un tipo que no le Sí. tenía miedo a experimentar cosas, pero que también metía mucho las patas. Al menos en el cómic, en esta primera historia, le dan un tono un poco más de, no sé si de rebeldía, pero su carácter era bastante más complicado de lo que uno podría esperar para alguien que termina siendo como uno de los más grandes superhéroes del mundo. Que yo creo que viene muy bien para generarle un camino de redención. O sea, es un personaje que metía las patas regularmente y lo hacía de mala forma. Pasa que aquí el origen sigue siendo el mismo. Se sigue tomando Sí. el tema de que lo que inspira a Hal, lo que lleva a Hal a que él crezca intentando seguir los pasos del padre y convertirse en un piloto profesional, que lo hace en algún momento, pero que también estaba suspendido, que llamaba la atención, que el weón deja el ejército, trabaja para las entidades privadas después. Es la muerte del papá. En el fondo, la muerte de su padre, de Martin Jordan, marca el carácter de lo que va a ser Hal Jordan. Hal tiene 2 hermanos. Sí. Acá también se plantea que existen estos 2 hermanos, Sí. que uno de ellos, que es el más chico, es Jim, y existe otro hermano mayor que no me acuerdo cómo se llama el hermano, pero también aparece. Ajá. Sin embargo, el peor error de Hal en este momento, y que es cuando comienza a Amanecer Esmeralda, es que maneja borracho y tienen un accidente. Uh-huh. Sí, y entre comillas, esta situación, que es la que se ha repetido siempre,
Aquí tiene unas pequeñas diferencias en cuanto al origen histórico. Aquí hay un cuestionamiento más grande de parte de él también. Y de cierta forma uno se puede llegar a cuestionar por qué el anillo lo escoge a él. Si al final de cuentas es un personaje, una persona, un ser humano, bien poco, ¿cómo decirlo? No sé, admirable, de cierta forma. Sí y no. Una de las cosas que se establece y que se establece desde el principio y que aquí los autores del cómics, que el primer número lo guioniza Jim Owsley. M.D. Bright es el dibujante durante toda la saga. Owsley guioniza el primero y después Giffen guioniza los otros 5. Junto con Gerald Jones. Así es. El guionista. Por eso, yo ahí va con el tema de la polémica. Primero, Jim Owsley en realidad es un autor que con los años se cambia el nombre. Él es conocido como Christopher Priest, el guionista de Pantera Negra, precisamente del arco que nosotros manejamos acá, que mencionamos acá. Sí, él es de la comunidad afroamericana y él se vuelve un cristiano revivido, entonces él decide cambiarse el nombre a Christopher Priest. Ya. Él guioniza el primer arco. Después es que Giffen con Gerald Jones. Todos lamentablemente recordamos que Gerald Jones está en este momento preso por problemas con respecto a la ley. Él se declaró culpable de mantener material pornográfico infantil dentro de sus computadores. Sí, así que hasta ahí el cuento de Gerald Jones, olvidémoslo después de esto. Entonces, cuando te plantea Jim Owsley a Hal Jordan, lo que te plantea no es que Hal sea una mala persona. Hal no es una mala persona. Al principio, claro. ¿Por qué? Porque, mira, si ustedes vieron, a la gente que nos sigue en el programa, vieron la película de Green Lantern, con el guion de Geoff Johns, las cosas que toma precisamente Geoff Johns es esa visión de Hal Jordan. Hal Jordan es un tipo correcto, en el sentido en que él trata de hacer lo mejor posible las cosas, es un gallo bueno que tiende a lo correcto, pero se mandan muchas cagadas, y es porque también se autojustifica con lo que pasó con su padre, y el crecimiento de él viene precisamente con la toma de conciencia de que tiene este anillo, el arma más poderosa que existe en el universo y que funciona a través de su voluntad. Hal es elegido por dos cosas. Sí, por el potencial principalmente. Por el potencial, claro, y por la capacidad que tenía para enfrentar el miedo. Sobreponerse al miedo. A sus miedos personales. Que ahí viene un gran tema al respecto. A ver, una de las cosas que queda establecida aquí desde casi del número 1 de la serie, que es una serie de 6 números originalmente, Amanecer Esmeralda, es que el personaje tiene méritos. O sea, de hecho, tiene buenos amigos. A pesar de lo complicado que es de su personalidad, a pesar de que ha cometido graves errores. O sea, de hecho, en el cómic él tiene un grave accidente de tránsito que en realidad debería haber matado a alguno de sus compañeros. De hecho, mata al hermano. No lo mata. Lo deja en silla de ruedas el hermano mayor en ese tiempo. Sí. En ese tiempo. Y después lo mata Legión. Aquí viene. Después vamos a hablar un poco del. Que es un gran tema para mi gusto. Es una cosa que podemos desmenuzar bastante fuerte. Como sea. Respecto a Hal Jordan, como yo le estaba diciendo, claro, se establece que lo que ve la linterna en él y por la razón por la que el anillo lo escoge es el potencial que tiene, y su gran potencial es la capacidad que tiene de superar sus propios miedos. Eso es. No es un tipo perfecto. De hecho, él mismo se dice, no soy perfecto, yo no debería estar aquí, se equivocó la máquina, yo no soy el adecuado para lo que ustedes buscan, nunca lo he sido, ¿ya? Pero a pesar de eso también se establece que él tiene amigos muy buenos que lo quieren y lo apoyan. Lo que quiere decir que en algún punto es buena persona, ¿ya? Y todo el tiempo él trata de mantener como una, ¿cómo decirlo? Como revivir la figura de su padre, ¿ya? Cosa que no logra. Y eso también le genera culpa. Es como, su padre nunca habría hecho eso, en términos muy, muy simples. De hecho, la razón por la que tiene trabajo es simplemente porque el dueño de Ferris Airline, de Ferris Aircraft. De Ferris Aircraft, era amigo de su padre, y por eso él le decide darle este trabajo, con una especie como de recuerdo al padre de Hal Jordan, no por él mismo en específico. Y nada, eso establece ciertos ya parámetros respecto a la personalidad del personaje. El cuestionamiento interno
La personalidad que al final de cuentas termina redimida, porque obviamente no podemos terminar con un personaje que no se redime porque no tiene sentido. Entonces su personalidad se redime, pero en un primer momento estamos hablando de un papanatas. Acá en Chile le diríamos un pastel. El típico pastel, el típico tipo que mete las patas, comete errores y le echa la culpa a los demás y no es capaz de asumirlo, que de hecho se dice en un diálogo. Tú siempre estás cometiendo errores y nunca eres capaz de asumir tus errores. ¿Ya? Y bueno, quiero que entremos también a un tema. A ver, elementos, quiero dejar uno para el final, pero elementos que aquí surgen al tiro, como estableciendo el ritmo de la historia y el tono de la historia para futuro, que son elementos que siguen sobreviviendo incluso hasta el día de hoy, que está todo el tema de que los Green Lanterns son muchos, porque en un momento él viaja al planeta Oa, conoce a los Green Lanterns y son muchos, nunca se especifica su número. ¿Se fue a entrenar, cierto? ¿Perdón? ¿Se fue para entrenar? Sí, es que es el tema. El anillo lo lleva allá a Oa, y ahí llega al entrenamiento, que es un gran elemento de la historia, que es que los Green Lanterns entrenan, que es una cuestión que no siempre queda clara. Los Green Lanterns tienen entrenamiento y aparecen personajes que siempre nos van a acompañar, que son Thomas Re, Kilowog y la chica morada. ¿Cómo se llama la chica morada? Espérate. Kalmatut, ya. Aparece Kalmatut y aparece Salak. También aparecen los 4 Green Lanterns que en el fondo después, con los años, Geoff Johns decide convertir o sea, 3 de ellos los decide convertir como los puntales de los Green Lantern Corps. Claro. Salak, que es este ser que es como insectoide. Aparece Kilowog, que aquí ya asume el rol que de ahí en adelante va a tener siempre. Así es. Él es el sargento de entrenamiento de los Green Lantern. De los Green Lantern. Todos los Green Lantern pasan por Kilowog. Y todos los Green Lantern tienen que comerse todo lo que Kilowog les va a enseñar. Así es. Y ahí viene su palabra favorita, que es un derivado de un juego de palabras, que en el fondo es loser. Claro. Dicho en el idioma de Kilowog es pusser, refiriéndose precisamente a todos y cada uno de los tipos que están siendo entrenados. Y él los trata así, como de pusser. Cada vez que este uno se refiere a uno, viene de eso, viene de loser, de perdedor. Así es. Y se establece también, bueno, aquí hay cosas que no se dicen, pero que uno deduce, como que, por ejemplo, el anillo tiene ciertas facultades intrínsecas que no necesitan ser expresadas. El anillo permite que todos se comunican universalmente sin necesidad de traductores. El anillo le provee a cada uno de los portadores lo que necesitan para poder vivir, ya nutrientes y otras cosas así, y les da obviamente invulnerabilidad, la capacidad de volar, de viajar a otras dimensiones, que son elementos súper necesarios cuando tú tienes una historia de ciencia ficción, porque si lo vas a basar en el espacio, el tema del viaje espacio-temporal es muy complicado y el anillo te lo soluciona todo. ¿Ya? Sobre todo el tema de la comunicación. Claro. Oye, pero una pregunta. Ya. Este es como una historia de puntapié inicial, si nunca leíste nada de Green Lantern, empezar por acá. O sea, este es el número 1 para leer. De lo que uno conoce, ¿no? ¿Perdón? Este tiene todas las bases de lo que uno conoce, así como... Sí, son todas las bases de lo que es Green Lantern siempre, de lo que siempre ha sido y lo que siempre va a ser. Ya, esta yo te diría que más que de origen como del momento, el origen definitivo de Green Lantern para siempre, al menos de Green Lantern Hal Jordan. Los otros Green Lanterns que han habido, que vamos a hablar de ellos también un poquito, son Green Lanterns que tienen orígenes que han ido variando con el tiempo, pero Green Lantern Hal Jordan tiene uno solo y siempre ha sido este. ¿Ya? Lo único que o en realidad el de Origen Secreto, porque Origen Secreto trastoca nuevamente el pero se basa precisamente en las primeras historias de Bloom con respecto al personaje de Green Lantern. Establece ciertos parangones, o sea, él es parte de un grupo, este grupo está comandado por los seres más sabios del universo, que son los guardianes de la galaxia. Son los guardianes del universo. Así es. De Oa. Oa es el planeta que está en el centro del universo. Se establece que en algún momento los oanos cometieron algún error y que en cierta forma existen otras posibilidades que hubo entre medio. Entonces, por ejemplo, en los 60-70 se hablaba de los Manhunters, siempre se habló de los Manhunters. Sí, así es. Y de que habían sido el primer intento de los oanos de llevar la paz al universo. ¿Ya? Y después de eso, se restablece otro tipo de situaciones. ¿Los oanos cometen errores? Sí.
Y acá te dan a entender eso. De hecho, sí. Un elemento que quiero que hablemos después. Hablemos un poquito sobre un elemento que ya dije sucintamente, que es que en la Tierra, curiosamente, que es algo que se explica mucho después en otras historias, han habido muchos Green Lanterns. Para empezar tenemos a Green Lantern Hal Jordan, el primer Green Lantern de los Green Lantern Corps. Pero automáticamente nos definen que hay un reemplazo esperando para tomar el anillo cada vez que sea necesario. Y eso tiene que ver con la distancia. Así es. Eso se estableció hace un rato atrás. Se había establecido en los 60 en la historia El otro Green Lantern de la Tierra. Ajá. En donde se cuenta la historia primero como alternativa sobre un personaje que hubiese pasado si ese personaje se hubiese convertido en Green Lantern. Ajá. Y también después se establece que en efecto este personaje sí existe. Y voy a contar el origen del principio, que hasta esta historia, hasta Crepúsculo Esmeralda, es el mismo. Uh-huh. Era un profesor de chicos diferenciales. Él trabajaba con niños con situaciones especiales, las cuales él los ayudaba. Él era profesor diferencial de deporte. Así es. Él además era trabajador social en un principio. Y estamos hablando del que después conocemos como la bola de odio primaria, weón, de la Liga de la Justicia. Sí. El único weón que trata de Batsy y de Batigorejas, weón, a Batman. Ajá. El que se comió la piña. Estamos hablando de Guy Gardner, weón. Así ¿Ya? es. Guy era el segundo elegido del anillo. Bien. No, pues si Guy era el segundo elegido del anillo. Y de hecho Guy estuvo después por una situación 7 años en coma, pues, weón. Si se supone que cuando despierta y está tan agresivo, es porque viene despertando del coma y algo pasó dentro de su cabeza también, pues, weón. Si te dan a entender de que durante esos 7 años algo le debe haber pasado entre medio. Claro. Y este weón se puso un poco más proactivo, entre comillas. Y se vuelve más agresivo también, que es una de las razones por las que finalmente nunca obtiene el anillo de forma definitiva. En ningún momento, porque pasa a tener fallas de personalidad que le afectan a su capacidad de asumir ese poder. Recuerda que después de lo que pasa en Crepúsculo Esmeralda, Guy ya a esa altura ocupaba el anillo amarillo. Sí. Ocupa el anillo siniestro en un momento. Sí, sí. Y después Guy lo recupera en, ¿cómo se llama? En Green Lantern Revealed, en esa saga. Ajá. Es cuando el anillo vuelve a elegir a Guy Gardner como miembro de los Green Lantern Corps. Sí. Bueno, después de eso tenemos a John Stewart, que es uno de los que probablemente sea el Green Lantern después de Hal Jordan más conocido por muchos de nuestros auditores, porque es el que usaron en general en la tercera animación de la Liga de la Justicia. El Linterna Verde de la Liga. El Linterna Verde de la Liga, en efecto. ¿Ya? Entonces, John Stewart es un personaje que parte en los 70, afroamericano directamente. Arquitecto desempleado. Arquitecto desempleado que después le dan un pasado militar, que él estuvo en el ejército. Sí. Él estuvo en el ejército para pagar sus estudios de arquitectura. Que no es... Que ojo, no es descabellado. En Estados Unidos eso sí pasa. Tú cuando quieres desarrollar una carrera universitaria, tú puedes ir a un regimiento, decir, oye, yo quiero estudiar tal cosa. Perfecto, nosotros te pagamos la carrera y tú después trabajas con nosotros 4 o 5 años. ¿Ya? De hecho, el reclutamiento gringo, que es de estas pasadas de 4, que hacen de 4 años, ellos después te pagan la carrera completamente. Sí. Entonces, Jesse Ventura, por ejemplo, el luchador, le pasó así, que él fue y fue marín y toda la cuestión, y después cuando él quiso estudiar en la universidad, el ejército le pagó por haber servido a su país por 4 años. No es descabellado, no es una cosa complicada, de hecho, no es complicado. Así que tampoco es una cosa que tú puedas decir, oye, ¿de dónde sacaron esta idea? No, era bastante normal, ocurre muchísimo. De hecho, John Stewart es creación de Dennis O'Neil con Neil Adams. De hecho, aparte de eso, algunos programadores, por ejemplo, gente medianamente famosa en el mundo de programación y de computación, es gente que pasó por el ejército un tiempo. ¿Ya? Entonces les pagaron la carrera y ellos pudieron desarrollarse. Es curioso, hay muchos hippies entre los programadores, mucha gente antisistema, pero hay mucha gente pro sistema dentro de los programadores y gente que ha desarrollado cosas como de software importante. Eso es raro. Bueno, y para la gente que no me ponga atención en los podcasts que hemos hecho más de alguna vez, Tom King también pasó por el ejército norteamericano. Ya lo hemos dicho más de una vez. Y estudió después en la Universidad de Literatura. Claro. Se dedicó a sacar perfiles, ¿cachai? Porque además estudió sociología. Y sacaba perfiles, psicología. Y sacaba perfiles de los, ¿cómo se llama? De los criminales para la CIA. Sí, para la CIA. Sí, así que
Así que nada, no es una cosa muy rara. Claro, el pasado militar, si mal no recuerdo, se lo dan un poco después. Pero Sí. como digo, probablemente Jon Stewart sea el Green Lantern más conocido para nuestros auditores menores porque apareció en la JLA. ¿Ya? Y como tal, es probablemente el que tiene más cercanos muchos de nuestros auditores, porque hay mucha gente que no ha leído cómics de Green Lantern directamente. De hecho, yo tengo pocos cómics de Green Lantern. Después de eso tenemos tenemos a Jon Stewart. Después tenemos en la era moderna tenemos a Kyle Rayner, que también es Kyle Rayner viene derivado de Crepúsculo Esmeralda. De Crepúsculo Esmeralda, que es la historia que finaliza el camino de Hal Jordan en una cosa que a mí me gustó mucho en su momento y que después le dieron, no vamos a entrar en eso, pero el giro que le dieron como para explicar por qué Hal Jordan se vuelve loco, y pierde, se vuelve un psicópata finalmente. A mí no me gustó nada lo que le hicieron después, pero en su momento Crepúsculo Esmeralda me pareció una buena historia. Y ahí surge Kyle Rayner, que Kyle Rayner es probablemente el linterna verde de nosotros, de Vicente, de Chinsen mío. A pesar de que yo en lo personal no tengo mucha cercanía con él, no es un personaje que me haya gustado especialmente. Nosotros, por ejemplo, en nuestra niñez crecimos con el Green Lantern de los Super Amigos o de la Liga de la Justicia, que es Hal Jordan. Ajá. Pero en ese momento Hal Jordan era un personaje más nomás, con un traje. Claro. No tenía el atractivo que desarrolló después a finales de los 80 o a mediados de los 80 en ese sentido. Entonces las historias igual eran historias normales de superhéroes. Sí. En el caso de Kyle Rayner, además tiene otro atractivo, porque Kyle Rayner es diseñador, es artista. Claro. Entonces hablamos de que ocupa el arma más poderosa del universo, que puede ser manejada con voluntad. Así es. Con imaginación. Kyle le gana por mucho a todo el resto. A tal punto que por algo Kyle Rayner, cuando vuelve a Hal Jordan, cuando vuelven los Green Lantern Corps, es considerado The Torchbearer, el portador de la antorcha. Y es probablemente para los Guardianes de la Galaxia el Green Lantern más importante de todos. Porque él salvó el sueño. De hecho, sí. En parte, Kyle Rayner cumple el fin que se buscaba en los 90 de darle un rediseño al personaje, pero desde la perspectiva de tener otro personaje más con el nombre, tener un origen nuevo, tener un personaje más cercano al público, que entre comillas se lograba un poco, pero la verdad no puedo decir que estamos con el hijo de Chinsen para los que están viendo en pantalla. Yo no lo estoy viendo porque como Chinsen tiene bloqueada la pantalla. No la tiene bloqueada, no sé por qué tú no lo ves. Ya, pero ahí lo estoy viendo. No sé por qué. ¿Saludos al hijo de Chinsen? Sí. Ahí cubrió el espacio. Así que nada, eso. Claro, entonces se va contando como un usurpador. No te preocupes, estamos bien. Dime que lo hace mejor que tú. Sí. Ya, pero ya. Es más gracioso. Entonces, es más gracioso. Estamos con Kyle Rayner, que como decíamos es eso, y para muchos es también el mejor Green Lantern que ha habido. Podemos entrar en discusiones, hay gente que lo postula así. No sé, en lo personal no es alguien que a mí me sea muy especialmente cercano. ¿A quién dijeron que era el mejor? Kyle Rayner. Ya. Hay muchos que consideran que Kyle Rayner es el mejor. Ya, pero sí, sigamos. A ver, ya Jensen, pero ¿por qué Hal Jordan es el mejor Green Lantern de todos? Sí. Porque me cae de pelos. Bueno, pero esa respuesta es de un niño de 5 años. ¿Por qué? No, a mí me gusta, no es pesado. A ti te gusta. Es harto más simpático. Mira, a mí tiene la foto mejor expuesta. El otro es pesado. Si hay una base, o sea, bueno, no he leído nada de Kyle Rayner, entonces. Si una de las gracias tiene Green Lantern como tal, como personaje, es que cada uno de ellos tiene algún mérito. Tiene una propia personalidad y tiene sus fans. Sí. Y sus detractores. O sea, hay gallos que me encanta Guy Gardner, güey. Guy Gardner para mí debe ser, y yo te lo digo honestamente, para mí Guy Gardner, cuando lo hacía Kate Giffen en la liga, que lo hace como este tipo medio guarro, güey, de buen corazón, pero más guarro que la cresta. Claro. Me reía mucho. Ajá. Pero claro, pues está también Jon Stewart, que es el ejemplo a seguir, porque es el tipo que salió adelante a pesar de tener todo en contra, que el mismo gallo lo dice. Jon Stewart, el problema que tiene para ser un personaje realmente atractivo es que es demasiado bueno, es demasiado perfecto. Ya, es un tipo muy bueno. Jon Stewart manda una cagada gigante. Sí, y esa cagada gigante se la han tirado en cara siempre. Sí, pero una. Él se equivoca y por culpa de él
mueren 2.500 millones de personas, weón. Claro. Porque explota un planeta. Hace explotar un planeta. Hace explotar un planeta. Por su soberbia, weón, mueren 2.500 millones de personas. Bueno, pero Entonces, en general es un personaje demasiado bueno en el sentido como es buenito. Él hace las cosas bien porque él es bueno y tiene que hacerlo así y todo el tema. y hay que mencionar, ojo, a los dos chicos nuevos del barrio. No Claro. vamos a mencionar a Tim Lantern, porque el origen estructural de Tim Lantern es otra cosa. Y después lo vamos a hablar cuando hablemos de Young Justice. Sí, Y comparemos el Young Justice antiguo de Peter David con el de Brian Michael Bendis. sí. Bueno, después ¿Ya? viene... Así que ahí queda Tim Lantern, pero quedan dos linternas verdes más. Sí, queda Simon Bast, que es un libanés musulmán americano, que es una mezcla interesante. Es un musulmán libanés que lo hace medio afro, ya que no es algo descabellado tampoco, Para afuera no. que es neoyorquino, pero que también tiene rasgos bastante diferentes con lo demás. Para el que no lo conozca, el que usa una capucha completa que le cubre toda la cara y no solamente antifaz, ¿ya? Y que a alguien en el diseño se le ocurrió la brillante idea que tenía que andar con una pistola, güey. Sí, es una Que cuestión es lo que... más ridículo que puede hacer un Green Lantern, Sí. weón. Es como, no De tiene... verdad. Se lo aconsejó McFarlane, güey. Weón, o sea, sí, pero no, güey, pues, weón, tenía el arma más poderosa del universo, Que funciona con tu que mente. funciona a tu voluntad, Claro. y andas con una Magnum, weón, en el bolsillo, weón. No. Corta el huevo, pues, weón. Sí, no puede ser. Eso es estupidez, pues, weón. De cierta forma eso es muy noventero, pero curiosamente no tiene nada que ver con los 90 porque es de New 52. Ya. Exactamente. Él es de New 52. Nada, ha tenido una vida bastante corta para mi gusto, si mal no recuerdo. De hecho, yo nunca leí nada de él. Yo sé que existe nomás. Él hizo, de él se planteó en el Rebirth, junto con el personaje de Jessica Cruz. Jessica Cruz, que es la otra Green Lantern que nos falta. Green Lantern latina, además, la Así primera es, mujer de la Tierra, y es latina. Así es. El personaje de ella es bien interesante, vamos a hablar al tiro de ella, pero ellos son los protagonistas Vale. de la serie Green Lanterns, Ujú. que es precisamente cuando en un momento se tiene que reformular nuevamente los Green Lantern Corps, y Jordan viaja a la Tierra y les dice, bueno, no tengo tiempo para sus peleas mezquinas, Ujú. les quita una de las baterías, y le dice, ya, bueno, van a tener que aprender a ocupar una sola batería, ustedes dos, y van a tener que aprender a ser compañeros, y una vez que pase eso, les voy a pasar otra batería más, ¿cachai? Y se manda a cambiar Hal Jordan. Es bien interesante cómo lo plantean. Y ahí viene lo de Jessica. Jessica Cruz originalmente no es Green Lantern. No. Jessica Ella Cruz es- nace de Maldad Eterna. Ella es Power Ring. Ella es Power Ring. De Maldad Ella Eterna. ocupa el anillo del miedo. Es parte del sindicato del crimen de ese universo. Sí. El anillo. ¿Perdón? El anillo es parte del sindicato del Claro, crimen. el anillo es parte del sindicato del crimen de ese universo. Que estamos hablando del universo en donde la Liga de la Justicia son malos. Ya, en términos simples. En términos simples. En donde el Hal Jordan de ese mundo, Harold, es un Ajá. tipo cobarde que se ve llevado a pelear por el anillo. Sí. Y el anillo consume el miedo. Ujú. Mientras más miedo tengas, el anillo más poder tiene sobre ti. Y la gracia que tiene además es que ese anillo curiosamente siempre se ha llamado Vultum. Ya. Sí. Y precisamente Geoff Johns estableció después quién era Vultum en algún momento. Ujú. Y que es un enemigo de todos los Green Lantern. Pero vamos al personaje. Finalmente Jessica después recibe un anillo. Sí. Anillo verde de los Green Lantern, efectivamente. Los Green Lantern. Ujú. Y es bien interesante el personaje de ella porque ella, aparte de ser latina, que uno podría decir, bueno, pero esa es la única gracia que tiene, no. Ella es una persona que fue víctima de un crimen Ujú. en donde salió muy lastimada y ella sufre de agorafobia. Claro. Tiene miedo a los espacios abiertos. Y un personaje que puede hablar por el universo, eso puede ser un poco complicado. Ya. Súper complicado porque ella le tiene miedo a los espacios abiertos. espacios Entonces se abiertos. supone que gracias al anillo ella ha ido logrando soltarse de esto y empezar a enfrentar el miedo. Ujú. ¿Cachai? Ok. Hay un punto bien interesante con Simon Bass. Sí. Al final de la época de Geoff Johns, y que después lo vamos a retomar cuando hablemos en algún momento del Green Lantern de Geoff Johns, Ujú. él es compañero de Dem, de la ardilla sucesor de Chip, del Ya. mundo de estos animales parlantes. Perfecto, ya. Ok, perfecto. De los funny animals. Y el anillo elige a otra ardilla, Sí. y este es Dem, que era Ya. un seguidor de él. Y él es el compañero de Simon en un principio, se hacen muy amigos de hecho. Ok. Ujú. Y Simon hace algo que el resto de los Green Lantern no es capaz de hacer. ¿Qué cosa?
Simon sana a una persona. Interesante, no tenía idea de eso. El cuñado Sí, de yo Simon, cuando pasan los eventos, está en coma. Lleva 4 años en coma porque ellos corrían carreras ilegales para ganar algo de dinero, Claro. y ellos sufren un accidente. Que de hecho el tema de que no pueden curar se establece en esta historia en Amanecer Esmeralda. Hal Ellos no Jordan pueden resucitar a los muertos, claro, no pueden curar. intenta curar a su hermano herido y no puede, ¿ya? Y la razón por la que no puede es porque el anillo no hace eso, ¿ya? Claro. En el caso de hace todo Simon, por menos alguna eso. extraña razón, él fue capaz de curar. Ya, todavía no se devela ese lado. Claro. Ya. Pero Hal hace algo que otros no pueden hacer al claro. principio. Mención honrosa para Jade, para mi gusto, la hija del primer Green Lantern, Alan Scott, que por algún motivo bien entreverezado por ahí en DC, hacen que ella nazca verde y con los poderes, que está conectada de cierta forma directamente al Starheart, al poder del papá. Al poder del papá, y ella es verde. Y y los poderes de ella son igual los de las linternas verdes, pero no tiene que ver con las linternas verdes. Muy raro. Ella después, claro, en un momento pierde esa capacidad de canalizarlos directamente. Sí. Y su novio de esa época, que es Kyle Rayner, claro, cuando reformula los Green Lantern Corps, le entrega un anillo a ella. Claro. Porque él sabe que ella es capaz de ocuparlo. Claro, entonces ella, entre comillas, no es un Green Lantern, no es el Green Lantern de la Tierra, pero en algún momento ha tenido su propio anillo, y por eso la puse como mención honrosa. Ella es efectivamente un personaje que usaba un anillo, es como portar el martillo de Thor, una cosa así. ¿ya? Claro. Ella y de hecho no alcanza bien y algún otro, ¿no? Acá viene el historial amoroso, weón, de los Green Lantern originales, weón, hasta Kyle Rayner es horrible. O sea, Hal, weón, nunca tiene una novia estable, salvo Carol Ferris, que es el gran amor de él, que es Star Shafir en algún momento, y es la reina de las Star Shafir. Jon Stewart estuvo casado, él se casa con Kant Mantui, y a ella la asesinan. Y él después, durante el run de Geoff Jones, Jon Stewart se enamora de el personaje que era Fatale, que viene precisamente la única sobreviviente del planeta que Jon Stewart destruyó, y se convierte en una Star Sapphire. Ellos se enamoran, ellos dos. Perdidamente. Kyle ha tenido su ir y venir con varias mujeres. Kyle, bueno, a Kyle de entrada le matan a su novio en el... No, primero Guy Gardner, porque el de Kyle es horrible. Guy Gardner ha ido y venido con varias mujeres, pero el gran amor de Guy Gardner es Hielo, miembro de la Liga de la Justicia Internacional. Claro, que aparece en la muerte de Superman. Que aparece la muerte de Superman para los que lo han leído, así como una de las historias más importantes de Hielo, que es un personaje muy despreciado para mi gusto, porque está en Hielo y Fuego. Son bastante interesantes ellas dos. Ellas dos son muy interesantes como tándem. A mí me parece que son de los personajes esos escondidos que están dando vueltas por ahí, que podría agarrarle un buen guionista y darle un giro bien impresionante. Porque ya en la época de la muerte de Superman, a esos dos personajes se les notaban ciertas características bastante peculiares para la época. Eso. Y la verdad, Hielo es súper interesante como personaje, a pesar de que se lo ocupaba muy poco, para mi gusto. Y ella es totalmente inocente, es totalmente opuesta a Guy. Es inocente, buena persona, tiene buen corazón, es muy responsable, hace las cosas porque tiene que hacerlas, tiene un factor de deber muy importante. Y por otro lado, Fuego la acompaña porque hay que cuidar a esta cabrita. Claro, pero ella es el gran amor de Guy también la adora a ella, y esa se supone que es la pareja ahí. Definitiva. Y después tenemos a Kyle Rayner, el cual, cuando se convierte en Green Lantern verde, en Green Lantern, él había tenido una pelea con su novia, con Alexandra Witz, se llama ella, Alexandra Witz. Kyle era un diseñador que tenía una vida normal, hacía dibujo en su casa, tenía su propio estudio. Estaba medio desempleado, pero tenía trabajo esporádico. Eso era Kyle. Claro, tenía una polola, la cual Alexa, y ella lo cuida, ella lo salva, vuelven a ser pareja, deciden volver a ser pareja, y el gobierno de Estados Unidos manda al mayor desastre, al Mayor Force, el enemigo del Capitán Atom, a obtener el anillo, y el tipo, que es un psicópata, va y mata a Alexa y la mete en el refrigerador, poniéndola en una de las escenas más truculentas de la historia del cómic. Me recuerda mucho, no te muestran el cuerpo, pero te lo dicen, pero te dicen que está ahí. Me recuerda mucho a Seven. Siempre me ha recordado mucho lo que pasa en Seven al final,
No voy a dar el spoiler de la película porque no va a faltar el que se queje. de una película que tiene más de 20 años, no va a faltar el que se queje. Pero se parece mucho a Seven eso. Como sea, yo siempre consideré que eso era... Yo me acuerdo cuando lo leí fue... Seven envejeció muy bien, weón. Sí, pero yo cuando lo leí fue... Pero, ¿y por qué? O sea, no tiene sentido la muerte. Como sea, es una de esas personas que murieron y nunca más han sido reyes. Gracia, pues, tiene que ser total y absolutamente mezquina. Sí, pero a los 5 minutos Kyle ya estaba... bueno, se me mataron a la novia, hay que seguir nomás. No, pues si Kyle, weón, más que la grita porque el tema de la novia. Lo que pasa es que después Kyle, weón, encuentra el consuelo, weón, en la hermana de Wonder Woman, pues, weón. Claro. Encuentra a Donna. Sí, a Donna Troy. Y después Donna le da una patada en el trasero porque no es capaz de lidiar con la muerte de su hijo, de su ex esposo. Uh-huh. Y él sigue adelante, y cuando sigue adelante, él empieza primero a vivir en el departamento de Jade, porque se va a Nueva York. Y de a poco con Jade se acercan hasta que se convierten en novios. Así es. Y incluso en algún momento iban a ser papás supuestamente, estuvieron asustados y todo. Y después ellos terminan. Sí. Y en algún momento Jade muere, y muere en los brazos de Kyle. Siendo una de las escenas de cómics más melosamente épica, weón, que se puede ver. Digamos que a Kyle nunca lo han dejado tranquilo mucho rato. A Kyle siempre le pegan esas pataditas en las canillas. ¿Perdón? La muerte de Jade es durante la crisis infinita. Sí. Ok. Que ahí es cuando Kyle vuelve a conectarse con el poder de Ion y vuelve a ser Ion. No se confundan, no es Crisis en Tierras Infinitas, no, es Crisis Infinita. Crisis Infinita. Sí, Crisis Infinita. Ya, que es la otra. De hecho, después cuando ella vuelve, Kyle tiene la vida rearmada, weón, sí. Y está saliendo con... No, sí, a la única que no la han devuelto a Kyle... Si weón tiene mala paz, a la única que no se la han devuelto es a la primera, po. La primera le sigue muerta, según lo que yo sé. Sí, así como a Jon Stewart, pues, no van a devolver a Katmatu. Sí, la primera sigue muerta. El resto va, viene, todo bien. Ya, a ver, bueno, esos son más o menos los Green Lanterns. Volvamos un poquito a la historia, hicimos un pequeño recuento de los Green Lanterns de la Tierra. De ahí vamos a explicar, en algún momento explicaremos por qué hay tantos Green Lanterns en la Tierra, que ahí viene una historia que Vicente ha mencionado más de una ocasión. Pero lo haremos a futuro. Bueno. Entonces, en esta historia básicamente se establecen, como decimos, el origen histórico del Green Lantern Hal Jordan, el primer Green Lantern de los Green Lantern Corps en la Tierra. Efectivamente, se establecen estos elementos básicos. Uno, está el tema de que él era piloto de avión, pero no militar. Dos, la responsabilidad de Hal se establece como una forma de superación, no como una premisa de ¿cómo se llama esto? De que su carácter fuera así desde origen. No, él evoluciona a volverse una persona responsable. 3, a los clientes se los entrena y los entrena aquí Lubbock. 4, está OA. 5, la falla con el color amarillo. En los anillos históricamente, los anillos de los Green Lantern Corps, tienen una falla respecto al color amarillo que no lo pueden tocar, no lo pueden manipular, no pueden con el color amarillo. Que viene con todo un tema derivado de la física que tiene cierto nivel de sentido, curiosamente, la frecuencia de la luz, y puesto que el anillo funciona con energía pura y la luz es energía, hay todo un rango de elementos ahí. Que más adelante ese elemento se toma para cuestionar, y yo creo que ya es hora que entremos en el tema, a los Guardianes de Oa. Uno de los grandes elementos que se establecen en esta saga, que es una cosa que uno puede ver en retrospectiva cuando la relee, porque yo me di cuenta ahora, cuando lo leí en su momento, fue como, bien, todo demás. Si ustedes leen Amanecer Esmeralda, les van a parecer que los Guardianes de Oa son bastante fríos. Como que pocos... es muy extraño, porque estamos hablando de supuestamente una raza que lo que busca es llevar la paz y armonía a todo el universo, pero a la vez estamos hablando de seres que son bien fríos. Poco empáticos, y si tú estás buscando llevarle la paz al universo, algo de empatía tendría que tener, y eso no se refleja en esta historia, y en realidad no se refleja nunca en los Guardianes de Oa. De a poco, con el tiempo, uno va leyendo historias en donde uno se empieza a dar cuenta que en realidad estos guardianes son muy ¿cómo decirlo? No entienden los límites. Ellos se consideran a sí mismos los seres más inteligentes del universo, y como tales, puesto que son los personajes más inteligentes del universo, pueden hacer todo lo que sea necesario para mantener el orden en el universo. Aunque eso implique... Significa hacer cosas
Que no están bien, ¿o sí? Lo que pasa es que sí, a ver, en principio ellos tienen cierto nivel de ética, no estoy diciendo que sean malos derechamente, lo que estoy diciendo es que son, para mi gusto, principalmente arrogantes, y como tales, como arrogantes que son, cometen errores, y en general las personas que cometen los errores más fuertes son las personas que tienen mayor nivel de inteligencia y que tienen más poder. Mientras más poder e inteligencia tienes, cometen los errores más grandes. Hay un punto bien interesante en esto, porque siempre se establece lo siguiente dentro de los Guardianes, y dentro del universo de Green Lantern es bien importante. Mucha gente no sabe, pero en realidad grandes sagas del universo DC han partido de precisamente temas que han aparecido en Green Lantern. Y el ejemplo más claro de esto tiene que ver con Crisis en Tierra Infinita. ¿Por qué? Porque el planeta la raza que nosotros conocemos como los Oanos, en realidad son una de las primeras razas del universo que se llamaban los Malthusianos, que vienen del planeta Malthus. Los Malthusianos eran unos seres un poco más altos que los Guardianes, porque los Guardianes son como enanitos, de color azul, los cuales desarrollan la ciencia y la tecnología a la quinta esencia. Claro. A tal punto que ellos se dedican, porque tienen vidas longevas, al estudio de los secretos del universo. Llega un punto en donde ya conocen todo lo que está cerca de ellos y empiezan a investigar el origen del universo, el origen de la vida, el origen de todo. Y uno de ellos, un científico que probablemente era uno de los científicos, las mentes más brillantes de Malthus, llamado Crona, es el que ocupa su tecnología para tratar de ver el origen del universo, punto de origen, algo que supuestamente estaba prohibido. Ese experimento genera la explosión en el punto de inicio que da origen al multiverso. Y los guardianes de los malthusianos juzgan a Crona, le quitan el cuerpo y lo convierten en una esencia de energía y lo lanzan por el universo sin fin, para que no toque nada. Pero ellos se sienten tan ¿cómo se llama? Tan mal por lo que generó culpables esto. Como raza, culpables como especie. Que ellos deciden convertirse en los guardianes del universo y se localizan en el centro de este. Bueno, en un planeta que se llama Oa. Ahí se descubre también a posteriori de que en realidad hubo facciones rebeldes de esta decisión, que los guardianes de Oa... malthusianos que siguen viviendo en Malthus, para empezar. Ya. Hay otra división entre ellos que fue cuando decidieron ocupar tecnología para obtener el poder de la voluntad de todo el universo. Así es. Entonces ahí viene el quiebre entre los malthusianos la primera vez. Antes de eso ya había existido un quiebre entre los hombres. Originalmente los guardianes del universo eran solamente hombres. Así es. Las mujeres de la raza de ellos eran las Samaron. Ellos deciden escindirse de ellas para no seguir procreando. Sí, porque y ellas deciden ocupar el espectro del amor, mientras ellos ocupan el espectro de la voluntad. Pero aparte de eso, hay otro quiebre, que es el quiebre que hablábamos desde el principio, en donde se divide un grupo de Oanos y unos se convierten en los guardianes como nosotros los conocemos, que ya después empiezan a decaer en un cuerpo más pequeño, con las cabezas grandes, con mayor fuerza de voluntad y poder, y otros se convierten en unos seres que pierden el pelo, que se les ponen las orejas como más puntudas, y que se llaman los dominadores. Así no es. La raza de los no los de invasión. No los de invasión, no los dominios, no los que tienen el símbolo acá, sino que son una raza como de color naranjo. Ellos, en parte, son los creadores de los Darkstar. Cuando aparecen los Darkstar, estos policías que sacaban poder de una estrella negra en la armadura, todo lo que esos son los creadores. Que si mal no recuerdo, Donna Troy fue Darkstar, ¿cierto? Donna Troy fue Darkstar, Jon Stewart también. Cuando explotaron los anillos, Jon Stewart es Darkstar. Entonces, ahí se empieza a armar toda esta situación. Se arma la batería de poder de Oa. Claro. Y se crea el primer cuerpo para llevar justicia en el universo y orden, que son los Manhunters. Y aquí son viene... estos androides que eran
ocupaban la batería. Aquí vienen varios elementos. Me gustaría volver. Vamos a seguir con el tema de los Manhunters porque. Pero déjame embonarlo con un poco antes. Desde el principio en la historia de Amanecer Esmeralda hay una especie de robot que ataca a Hal Jordan. En realidad lo que está haciendo es atacar al portador del anillo. Hal Jordan en su momento tiene el anillo y se salva milagrosamente cuando el anillo pierde poder porque tiene un ciclo de 24 horas, cada 24 horas hay que cargarlo y por lo tanto a él se le olvidó, no tuvo acceso a la batería, resultado se le apaga y este robot que se llama a sí mismo Legión lo pierde el rastro y lo va a buscar a otros lados, por eso es que termina muerto el que está en el hospital, porque cuando él lo intenta curar lo deja con energía del anillo en el cuerpo. Entonces esta entidad, esta legión que buscaba a este gran robot que buscaba al portador del anillo, entiende que él es portador del anillo y ataca al hospital. De igual forma ataca a Ferris Aircraft porque también estaba en rastro del anillo ahí. Bueno, más adelante, en un momento cuando ya está a punto de ser derrotado Legión le explica de dónde viene. Legión explica que ellos eran una raza como de insectoides que después de desarrollar una vida dentro de su planeta de lucha y batalla entre diferentes colmenas, una colmena es la que derrota a todos los demás y se come a todas las demás y expandiéndose en todo el planeta. A raíz de ese momento empieza su expansión al resto de los países del universo. Cuando se vuelven una especie como de amenaza a nivel de universo, los guardianes de Oa deciden encerrar a través del Green Lantern Corps a esta raza en su planeta, porque no podían encontrar otra forma más piadosa de controlarlos, porque ellos no estaban a favor del genocidio. ¿Ya? De hecho, uno de los elementos que lleva a los oanos a separarse todo el resto de la población y los genocidas occidentales que tenían, porque en un momento desarrollan tanta capacidad mental que cuando alguien se enojaba podía hacer desaparecer una especie completa solo con el pensamiento. ¿Ya? A ese nivel estamos hablando. Entonces ellos no estaban a favor del genocidio, entonces deciden encerrar a esta raza dentro de este planeta. Y aquí viene uno de los elementos que a mí me gusta mucho como para lo que determina lo que es a futuro los guardianes de Oa. Lo encierran, pero esta raza tenía una determinación genética a seguir expandiéndose. Al quedar encerrados dentro de su planeta y no poder salir en ningún momento, su raza evoluciona y se deforma. Consumen todos los elementos naturales y se vuelve una especie de conciencia única en donde van guardando todos. Lo explican ahí de una forma un poco coloquial. Ya, pero, básicamente meten las conciencias de todos los que se van muriendo dentro de una especie de masa orgánica que mantiene la conciencia de todos y cada uno de los integrantes de la colmena. Y esta masa orgánica simplemente está buscando seguir su camino genético, que es seguir desarrollándose. Y él le cuestiona a Jordan, le dice, pero espérate, ¿esto es piadoso? Mira lo que nos hicieron. Nos transformaron en una masa sin forma, orgánica, que tiene un solo destino, que es seguir creciendo y no podemos por culpa de los propios humanos, y que les da derecho a ellos a detenernos. Que es un gran cuestionamiento. O sea, un gran elemento de los humanos, como yo decía, es el derecho de cuestionar al resto sobre qué es lo que deben hacer, ¿no? Si es claro. Eso es lo que te intentan señalar acá. Sí. Finalmente, claro, Hal cuando los derrota, hace algo que años después vuelve a hacer. Hal es el primer Green Lantern que entra dentro de la batería directamente para conectar con el poder definitivo de la batería. Y así, con su fuerza de voluntad, logra destruir la armadura de Legión, que es de color amarillo. Claro. Él logra hacer lo que ningún Green Lantern había hecho. Los guardianes incluso se cuestionan dejarle el anillo a Hal. Esa es la primera vez que lo hacen. Dicen, bueno, este tipo es un riesgo. Fue capaz de romper el, ¿cómo se llama? El seguro que existe. Sí. Bueno, hablemos un poquito de eso. Como bien estaba contándoles Vicente hasta hace un rato, hasta que yo lo interrumpí, el primer cuerpo que forman los Oanos es el cuerpo de los Manhunters. Los Manhunters básicamente eran policías robots que buscaban detener toda amenaza contra el universo en el universo. ¿Ya? Una gran policía eran amenazas que ellos le dictaban como amenaza, no eran amenazas porque sí. Ellos lo sí y no. Lo que pasa es que ahí viene el tema. En algún momento los Manhunters superan su programación inicial y empiezan a decir por cuenta propia qué es y qué no es una amenaza. ¿Ya? Claro, correcto. Y en un momento llegan a la conclusión de que la mayor amenaza del universo es los guardianes de Oa. ¿Ya? Sí, siguen rebelar en contra de ellos. Y se rebelan contra ellos.
Lo que, lo que ¿Cómo se llama? Tomar el poder de la batería central, todo, y ahí viene el que ellos desconectan a los vencen y los lanzan al sector prohibido del universo, a la nada, para que ellos puedan hacer lo que quieran en un lugar donde no hay vida casi. Así es. Y a la vez... a la vez... Años después, y de hecho acá también se establece, en realidad, después, o sea, y en Crepúsculo Esmeralda 2 lo establecen un poco mejor. Uh-huh. Los Manhunter en realidad son los que llevan a cabo la masacre de un sector espacial. Sí. Y eso es lo que lleva a que los guardianes los detengan. Y Geoff Johns, de hecho, se toma de eso y establece que la masacre del sector es la masacre del sector del sistema solar 666. El sistema solar de Ishmael. Sí. Que es el pueblo vivían criaturas que lo más cercano que uno puede entender a eso eran criaturas de magia, criaturas demoníacas, si querías decirlo. Pero eran criaturas vivas que tenían un sistema y una vida, o sea, y una sociedad armada. Claro. Esos años después se va a desarrollar. Bueno, pero ahí está el gran quiebre que hay con respecto a los Manhunter. Y ahí tú lo puedes enganchar con este temor que acaban de expresar, que Vicente explicó, porque Hal Jordan toma contacto con la batería de poder, que era justamente lo que querían hacer los Manhunter. Los Manhunter querían tener acceso a la batería de poder directamente para tener poder ilimitado y poder cumplir con su misión para lo que estaban programados. ¿Ya? Claro. Y cuando Hal Jordan toca esta fuente de poder, automáticamente a los Oanos se les viene a la cabeza lo que ya había pasado, y es por eso que viene el cuestionamiento de, oye, vamos a dejar a este tipo usar el anillo, porque al final de cuentas... Claro, porque tienen una reunión incluso privada con Hal, le dicen que si recuerda lo que pasó cuando entró en la batería, y él no lo recuerda. Él no tiene recuerdos de eso. Entonces finalmente le dicen, ¿sabes qué? Ya tu entrenamiento básico terminó, ándate a la Tierra y después nosotros te vamos a llamar y te vamos a avisar. Con cuestionamiento de parte de los Oanos, que derechamente hubo algunos que expresaron, oye, deberíamos detenerlo ahora. Ya, en este momento. Porque ahí vienen también varias cosas. Por ejemplo, en la historia que nace posteriormente, te cuentan lo que ya es parte también de la continuidad de Green Lantern. En algún momento, cuando aparece el personaje Sinestro, te dan a entender de que él es el Green Lantern renegado. Fue castigado porque ocupó el poder para volverse más y más poderoso. Eso era originalmente. Uh-huh. Después descubres, y es gracias a Amanecer Esmeralda 2, que en realidad Sinestro es el entrenador de Hal. Sí. Que termina el entrenamiento de Hal y ellos terminan siendo amigos. Sí. Y Sinestro es no solamente amigo de Hal, él fue el alumno de Avin Sur. Y uno de los mejores amigos de Avin Sur propiamente tal. Claro. Uh-huh. Y de hecho, además de eso, te establecen que Sinestro nunca había entrenado a otro Linterna Verde, porque Sinestro es considerado el mejor Linterna Verde de todos. Así es. Llega a ser el epítome de lo que debería ser un Linterna Verde. El tipo que sabía cómo usar el anillo a todo su máximo poder, que nunca se equivocaba en las decisiones que tomaba, en el cual los Linternas Verdes, o sea, los Guardianes de Oa, confiaban plenamente para cualquier misión. De hecho, después se descubre que habían ciertas misiones medias secretas que algunos Oanos le encargaron a Sinestro, y que Sinestro había desarrollado como para callado, decirlo de cierta forma. ¿Ya? Mira, en el origen que le da Geoff Johns, que toma esos elementos, que ahí no sale Legión como parte de la historia, sino que sale la historia de Atrocitus. Ya, que también vale mucho la pena. Sí, que también es un personaje muy interesante. Te establecen que quien contacta con Sinestro y le da la misión de terminar el entrenamiento en el fondo de Hal Jordan es alguien que se hace llamar, porque es un maestro oano, él no sabe cuál es el nombre. Los oanos siempre se establece en ese punto que no tienen nombres, porque no son individuales, sí, supuestamente. Sí. Antes tenían, por eso existe Apa Ali Apsa, que es el maestro oano que parte con Hal Jordan y Green Arrow, sí, en el run de Dennis O'Neill con Neil Adams. También está Ganthet. Pero es que ahí está. Dale. Le dice en un momento, ok, si tienes que llamarme de alguna forma, digamos que me llames Ganthet. Uh-huh. Ganthet es aporte de varios autores, entre eso también el escritor Steve Niven, que es un escritor de ciencia ficción. Uh-huh. No, Steve Niven no, pero de ahí me voy a acordar, porque Ganthet Tale es de un escritor de ciencia ficción, ahí me voy a acordar, espérenme un poco. El tema es que Ganthet
pasa después, poco a poco, a ser cada vez más importante. Sí. Porque el maestro de Hal, el único guardián que siempre estuvo a favor de cuidar a Hal Jordan, porque Hal Jordan era el mejor de todos, y porque finalmente Hal Jordan necesitaba apoyo, es Ganthet. Así es. Siempre te dan a entender de que Ganthet es el apoyo. Y cuando cae Hal, cuando Hal Jordan cae en Crepúsculo Esmeralda, el que reformula el anillo es ni más ni menos que Ganthet. Y el que busca a Kyle Rayner, al primer humano que encuentra, entre comillas, pero sabe que lo busca casi por instinto, es Ganthet. De hecho, es más, cuando Kyle reformula los Green Lantern y vuelve los Green Lantern Corps a existir, y traen de vuelta Kilowatt de la muerte, y vienen toda una serie de cosas, quien apoya a los Green Lantern es Ganthet. Y durante la saga de Geoff Johns, cuando se genera el cisma entre los guardianes, quien se va es Ganthet con su pareja. Sí. Porque Ganthet encuentra el amor, aprende de sus, y él mismo lo dice, aprende de sus pupilos humanos A amar. De nuevo, que es Sayid. Ellos deciden tomar 2 nombres que tiene cada uno como guardián. El creador de Ganthet, junto con John Byrne, es Larry Niven. La primera vez que aparece Ganthet fue en una miniserie dibujada por John Byrne y escrita por Larry Niven, que se llama The Ganthet Tale. Ajá. Esa historia lo que busca también es reestructurarte la imagen de lo que pasó con Krona y el universo, y te reformula la historia de Krona. Está muy ligado a lo que pasa con Amanecer Esmeralda, ojo, sí, porque te establece las bases en las cuales se maneja el personaje. Ganthet es más importante de lo que uno piensa, y finalmente Amanecer Esmeralda, para la época que fue hecha, estamos hablando del año 89, debe ser el origen definitivo de Hal Jordan. De hecho, debe ser el origen definitivo incluso de los Guardianes. Está escrita de tal manera que te funciona como el inicio de todo, de tal forma que tú puedes partir de ahí. Y como la explicación final también. Sí. Bueno, otro elemento que me gustaría destacar, que es un elemento que si uno no tiene conocimiento de la historia de Green Lantern, uno lo pasa por alto, pero que tiene que ver con todo lo que hemos conversado, es que OA es amarilla. Todas las construcciones en OA son amarillas. ¿Por qué? Porque después de un tiempo se descubre que es un elemento que se establece en Amanecer Esmeralda. Todas las imágenes que hay de OA, de las construcciones en OA, muestran edificios amarillos. Todo es amarillo. ¿Por qué? Bueno, llega un punto en donde se descubre que en realidad no es que sea una falla de origen el problema que tiene el anillo con el amarillo. No, es una falla inducida por los propios guardianes a fin de protegerse de otro evento como el de los Manhunter. De los Manhunter. Entonces le dejaron esta falla adrede, y es por eso que cuando Green Lantern Hal Jordan toma contacto con la batería de poder, puede atacar a Legión directamente, porque la falla se inducía a través de las baterías de carga de cada anillo. Al cubrir a toda OA, a todas las construcciones de amarillo, volvían invulnerable a OA sobre sus propios guardianes, demostrando que los OAnos siempre tuvieron temor de su propia guardia. ¿Ya? Que es un elemento que se desarrolla mucho más adelante. Aquí solamente, de hecho, si tú no lo sabes, lo pasas por alto. A mí me pasó la primera vez que leí Amanecer Esmeralda, porque yo tengo la edición de 5. Amanecer Esmeralda es de 1989, o sea, estamos hablando de algo que no es nuevo en ningún caso. Y una de las primeras cosas que yo compré que no eran de Batman ni Superman en su época. ¿Ya? Yo tengo esta saga hace mucho tiempo. Y en su momento lo leí y no me di cuenta del tema. Ahora que lo releí para este capítulo, me di cuenta de inmediato de la situación. Oye, espera. Eran amarillos desde origen, porque eso se dice después. Se dice que el planeta, todas las construcciones son amarillas para protegerse de los Green Lantern. Pero yo no me acordaba de que ya en Amanecer Esmeralda se había establecido así. O sea, el 89 se estableció que las construcciones de OA iban a ser amarillas para protegerse a sí mismo de los propios anillos. Que es un elemento muy interesante para todo lo que hemos conversado. O sea, estamos hablando que finalmente los OAnos nunca confiaron directamente en su propia fuerza. ¿Ya? En su fuerza de policía. Nunca confiaron en ellos. Claro, porque tenían malos antecedentes. Los Manhunter casi los exterminan.
Pero aún así marca una tendencia que se mantiene, yo diría que hasta el día de hoy, me parece, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, si tú te fijas, Paul, Sí. cuando tú hablaste de Tierra 1 Green Lantern, justamente hay elementos de Emerald Dawn, hay elementos más de Emerald Dawn, o como que hubiese sido un futuro basado en Emerald Dawn lo que pasó, sí, que efectivamente. de lo que hizo Geoff Jones. Sí, total. Uh-huh. Total, cuando estaba comentando estos detalles, Rodrigo, respecto a lo que pasaba con los Habano, es exactamente lo mismo que se refleja leve y sutilmente, pero se deja ver en el primer tomo de Green Lantern Tierra 1. Obviamente no he leído los que vienen, me imagino, y por lo que también he escuchado de crítica, en lo que viene se especifica un poquito más referente a lo que Rodrigo acaba de decir. Claro. No es, como dije la otra vez, no es una historia nueva, te está ahondando en cosas que ya existían, simplemente le está poniendo un nuevo orden y lo está situando en más ciencia ficción de lo que ya es. Es más que nada eso. Bueno, hablemos un poquito de eso. Evidentemente, Green Lantern, por el origen del anillo, por los poderes, por el origen de la historia, es un personaje que está establecido en la ciencia ficción. Todas las aventuras de ciencia ficción en Green Lantern funcionan, porque hay espacio para eso. O sea, si ustedes creen que Star Trek podía funcionar con ciencia ficción, Green Lantern puede funcionar perfectamente con ciencia ficción. O sea, de hecho, una de las grandes decepciones que, por ejemplo, yo me llevé fue que Chris Pine, cuando fue reclutado para el universo DC, yo esperaba que fuese Hal Jordan. Ajá. Porque el tipo tiene esa carga y funciona muy bien, ¿cachai? A nivel de ciencia ficción. O sea, él es el capitán James T. Kirk, de la versión nueva de Star Trek, ¿cachai? El universo expandido de Star Trek o el universo lateral, digamos. Y en los 70, volviendo un poco para atrás la historia de Green Lantern, en los 70 hubo mucha historia muy, muy fumada, como era en la época de ciencia ficción. En los 50 y 60, claro. Sí, 50 y 60, hasta los 70 hubo historias muy, muy fumadas de Green Lantern y experimentación gráfica. Eso es muy importante. El uso de los colores, o sea, piensen, es un personaje que usa la luz verde para... El ejemplo más claro, Sinestro. Sí, el diseño original de Sinestro, es prácticamente un villano de opereta, sí, Sinestro, es un villano de opereta. Tiene bigote. Tiene un bigote así rococó. Y es como frentón, con el pelo acá en pico de demonio. Sí. Pico de vampiro, no sé si caché eso. De hecho, en las primeras versiones, el bigote le sobresalía tipo Dalí, una cosa así, una cosa que era... No, sí. Era mucho más que simplemente bigote pegado a la piel, no, le sobresalía. Y una cabeza gigante, un cuerpo muy delgado, muy enjuto, con un color, ¿cachai? Que tú decís, puta, weón, de verdad, John Brown debe haber estado fumando mucho ese día y le pasó un par de pitos, weón, a Gil Kane, weón, para el diseño, weón, porque la verdad es que Sinestro es como muy, muy curioso el diseño para la época. Sí. Sin embargo, debe ser uno de los villanos con más presencia que se creó. Completamente. Es uno de esos personajes que finalmente uno entiende que agarraron fuerza propia una vez que empezaron a tener historia. ¿Ya? Porque claro, en un principio como que, de hecho es una broma bien habitual, no sabían que era malo y se llamaba Sinestro. Es como... Sí. ¿Ya? Pero claro, Sinestro, lo que pasa es que es uno de esos personajes que van teniendo aventuras y durante las aventuras se les va dando un contexto. Al principio era solamente un figurín y después empieza a tener contexto propiamente tal y empieza a tener explicación de por qué es lo que es, por qué hace lo que hace, por qué Sinestro busca el poder de la forma en que lo busca, básicamente, y sale de los Green Lantern Corps por ese motivo. Ya, pero claro, a ver, otra vez, probablemente Green Lantern sea de aquellos personajes que más están predeterminados para la ciencia ficción. Específicamente, Amanecer Esmeralda no es tan ciencia ficción como uno le gustaría, pero con todo es una historia de 6 números, o sea, el original es de 6 números, donde se compila completamente el origen de Green Lantern de forma más condensada y coherente. Eso. No sé, Vicent, ¿algo más te gustaría decir? Porque nos quedan 20 minutos, yo creo, para pasar la hora. Si existen historias que uno debe leer indistintamente, ya no sean parte de la continuidad, yo les recomiendo, de verdad, leerse el Green Lantern primero de John Brown.
Los primeros 2 años de Green Lantern original suenan, entre comillas, casposos por algunos diálogos, pero son maravillosos los diseños, los trabajos que tuvieron con respecto a esto, y el imaginario que logra desarrollar. O sea, weón, pelea contra una estrella. Sí. Pelea contra una estrella de mar, weón, conquistadora. Pelea contra un vampiro, weón, que absorbe energía, weón, de la gente, no bebe sangre, ¿cachai? Su enemigo fue su maestro, weón, de armas, ¿cachai? Y es como un villano, weón, de opereta. Okay. Y, weón, el anillo falla con el amarillo, weón. O sea, de verdad, ¿sí? Tienen un ejemplo más claro de cómo crear un personaje y estar tan loco como para meterle miles de ideas. Ahí está Green Lantern, y si quieren otro, bueno, está la Doom Patrol y otras cuestiones de John Broome. Pero además yo creo que para la época que fue escrito Amanecer Esmeralda debe ser de las mejores historias de origen que se hizo post-crisis en Tierras Infinitas. ¿Y por qué? Porque la historia te establece la verdadera naturaleza del personaje que años se llevaron en construir en 6 números. Te establecen que Hal es un buen tipo por dentro. Te establecen que Hal es un héroe que tiene miedo y que debe sobreponerse al miedo, y que finalmente él puede llegar a ser el mejor en lo que hace si logra creer en sí mismo. Que finalmente yo creo que es el elemento que más marca a Green Lantern a futuro, que también tiene que ver con un concepto filosófico más interesante que el que simplemente el anillo se mueve con la voluntad. El anillo se mueve con la voluntad y el miedo es el enemigo de la voluntad. Por eso es que los opositores directos a los anillos de poder verde son los anillos de poder amarillo, que son los del temor. Que al mismo tiempo, ya aquí entramos en conceptos un poquito, no sé si filosófico, pero sí más psicológicos. Dale. En realidad, el que no tiene miedo es un tonto. El miedo es un elemento natural de la vida, nos autopreserva, nos ayuda a no cometer errores. El tema es que, claro, una cosa es tener miedo y otra vivir conforme al miedo. Vivir conforme al miedo te convierte en cobarde. Cuando tú, y a la vez, sobrepasar ese miedo, o sea, cuando tú sientes miedo, dar el paso siguiente para enfrentar ese miedo, eso es lo que te vuelve valiente en realidad. Valiente no es el que se agarra a combos con un tipo en un bar curados una noche. Eso no es ser valiente. No. Un tipo que te dice, no, yo nunca me achuncho, acá en Chile decimos así, yo nunca me achico con una pelea, yo siempre voy a las peleas. Eso no es ser valiente. Ser valiente es sentir miedo y dar el paso siguiente para enfrentar ese miedo y lograr algo, lograr un fin. Eso es ser valiente. Y el valor se mide por el resultado de tus acciones, no por la fuerza de tus golpes. Eso es el valor. Ya. Qué buen concepto. Yo siempre uso a Gandhi como más allá. Ojo, algún día hablaré de los claroscuros que tiene Gandhi, que tiene unos oscuros, muy oscuros. Pero siempre todos tienen claroscuros muy oscuros. Sí, pero Gandhi, por ejemplo. Mira, ese ejemplo también es un punto de evolución finalmente de un ser humano que comienza siendo una mierda de ser humano. Sí. Porque estamos con cosas. Gandhi, weón, fue una mierda de ser humano durante 40 años de su vida, hasta que se dio cuenta que ese no era el camino y pidió perdón por lo mismo a su familia, que eran a quien dañó finalmente esos 40 años, y buscó una iluminación que después ayudó al mundo. Y finalmente libera a India del poder británico sin una guerra de revolución. Exactamente. Que eso es un mérito en sí mismo. O sea, un hombre que planteó sus principios sobre una base establecida. Dijo, mira, si no lo vamos a hacer así, entonces no lo hacemos. También fue un hombre que una parte lo conversamos en el último capítulo, fue un tipo que peleó por toda India, no por una parte de la India, que, ojo, estamos hablando de un país donde existen las castas. Ya, él logró, de la casta más alta, él logró superar su propia programación cultural, porque, ojo, parte de los claroscuros que tiene Gandhi, esto no es broma, Gandhi mantuvo correspondencia con Hitler. Y en esa correspondencia él declara admirar a Hitler. ¿Ya? Eso es parte de lo oscuro. Algún día explicaré más bien de qué se trata todo el tema, pero eventualmente ese hombre evoluciona hasta un tipo que dice, mira, si no libero a la India para todos los indios, no lo está diciendo por ninguno. Bueno, sí, aquí el ejemplo más claro de esto tiene que ver con... Mira, tú sabes que uno de mis escritores favoritos es Hermann Hesse. Creo que te lo he mencionado más de alguna vez. Hermann Hesse tuvo una relación cortés
con Miguel Serrano. Ya. ¿Okay? Serrano terminó siendo férreo defensor de la ideología nazi alemana. Sí. Mientras que Hermann Hesse se va y se aleja lo más posible de Alemania precisamente porque no creía en eso. Así es. Bueno, y muchos otros autores, Carl Gustav Jung también, y también Jung tuvo contacto con Serrano en la época en que Serrano era diplomático y era un hombre brillante. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que incluso de la gente que uno puede rechazar por ideología, uno puede aprender a cómo enfrentar ese tipo de situaciones. Y acá nos encontramos con... Algo pasó. Sí, ya ¿no? se fue. Ahora sí. Y acá nos encontramos, y llevándolo al personaje, Chinse, no muerda los cables, por favor. Bueno, ¿sabes qué? Espérate, tema aparte antes que continúe. No sé qué mierda hoy día. ¿Ya? De verdad, no sé qué mierda pasa. Que afuera, alrededor de mi casa, parece que los vecinos de mis perros, los dueños, parece que fueran sordos, weón. ¿Por qué? Perros culiados ladrando desde que grabamos, weón. Es que me tienen chato. Ni los míos meten puya. Los míos están acostados calentitos, weón. Manda devorador para que los golpee. Llevo 2 horas escuchando a esos perros de mierda, weón. Y asustado que me despierten el cabro chico, weón. En fin, ya, dale, weón. Weón, no vaya a ser que Devorador va a salir, weón, los va a morder en la cola, weón. Lo voy a soltar a Devorador para que los mate, weón, de una. Lo golpea al tiro, weón. Nada de cosas, weón. Déjense ladrar, weón. Sí, weón, perros culiados. Aquí vemos, volviendo al tema, y volviendo al tema de Hal Jordan. Hal Jordan es un hombre que se supera a sí mismo. Sí. Tiene errores, sí, comete errores como todos los personajes, pero finalmente él decide ya no vivir con ese miedo, decide ya no temer a lo que él es, o a lo que él puede aspirar a ser, a una mejor persona, un mejor ejemplo, un mejor guía. Yo creo que el espíritu de Amanecer Esmeralda se ve reflejado muy bien también en las historias que después Geoff Johns construye dentro de la historia, siendo que no toma los elementos de Amanecer Esmeralda al 100%, se basa en la relación con Siniestro, se basa en el tema con Kilowog, con Salak, con esas cosas que metieron Jim Moseley, que metió Kate Giffen, que metió Gerald Jones en la mitología y las estructuró de tal forma. Geoff Johns las toma y las desarrolla, quizás con sus propios matices, pero finalmente Hal Jordan es un tipo bueno que perdió a su padre y que ha vivido con ese gigante detrás de él por años para tratar de demostrarse a sí mismo al final que él es alguien que conoce el miedo y que aún así es capaz de superarlo. Si alguien quiere leer esta historia, yo se la recomiendo a ojos cerrados, güey. Sí. Lo mejor que podrían leer. Sí, esta historia, a ver, primero, no ha envejecido para nada, es muy actual, es el origen definitivo de Hal Jordan Green Lantern. Ya, otra vez, no tiene nada espectacularmente diferente a lo que siempre hemos conocido, pero a su vez establece el origen definitivo de este personaje. Ya, ¿quién es Hal Jordan Green Lantern? Este es Green Lantern Hal Jordan. Sí, eventualmente se le han hecho toques, retoques, leves variaciones de origen, perfectamente. Se han rellenado los espacios, eso es así. Pero esta es la típica historia en donde tú dices, este es el personaje de origen y lo que viene después son consecuencias. ¿Ya? De hecho, si tú te fijas en los elementos que se establecen acá, el primer tercio de la película de Green Lantern, la del 2011, tiene muchos de esos elementos. Muchos. Sí. Historias interesantes de Green Lantern para analizar, mi estimado Vicente. Nosotros ya hemos hablado de Green Lantern Green Arrow, que efectivamente una de esas cosas que uno tiene que tener, lo hablamos también por la muerte de Neil O'Neill, pero otras historias de Green Lantern que deberíamos tener, mi estimado Bison, según tú. Sector 2814, que es en la época en donde Len Wein con The Gibbons dibujan el personaje previo a Crisis en Tierras Infinitas. Esa te establece cuando Hal Jordan decide dejar el anillo, porque quiere una vida con Carol. Así es. Y ahí es cuando los Guardianes
apesadumbrados de esta situación, deciden nombrar al que estaba segundo en la línea en ese momento, que es Jon Stewart, como Green Lantern. Es bien interesante para la época, está muy bien planteada, tiene todos los elementos de ciencia ficción que necesita tener. Las historias de John Byrne, el primer año sobre todo, son maravillosas con el dibujo de Gil Kane. La etapa de Jeff Jones yo la recomiendo completa. ¿Cuánto es eso, más o menos? Fueron 6 años. Ya. Wow. 6 años de serie. Ahí hay mucho. DC respetó en 2 personajes lo que se estaba haciendo. El origen, algunos elementos, ¿cachai? Básicos, cuando hizo su relanzamiento de Nuevo 52. Por ejemplo, Batman, con calzador la wea entran, pero Batman tenía la misma historia. Claro. En el caso de Green Lantern, 2/3 lo mismo. Te dijeron, oye, ¿sabes qué? Ya, en este momento Siniestro va a ser Green Lantern, pero esto viene de la guerra de los Green Lantern Corps, viene de la noche más oscura, viene del día más brillante. Y ahí está el tema. La etapa de Jeff Jones es uno de los runs más perfectos y el mejor trabajo de Jeff Jones como guionista en cualquier serie fue Green Lantern. Si Jeff Jones el día de mañana domingo, decide no volver a escribir un cómics más, va a ser recordado por esos 6 años en Green Lantern. En donde además vio mucha ciencia ficción, mucho desarrollo del personaje, hay mucho de todo ahí. Te recomiendo después la etapa de Paul Venditti, que es la que sigue. Yeah. Y que además después es la del relanzamiento de Renacimiento, y en especial a los que quieran leerse esto sin tanta carga de Green Lantern, léanse Green Lantern Tierra 1, volumen 1, que es una visión de Hal Jordan en nuestros tiempos, o léanse El Green Lantern, que es el título del primer volumen y el actual segundo volumen de Grant Morrison en la serie, en donde tú no tienes, sabiendo lo básico, está bien, porque finalmente es un policial. Sí. Y esa es la gracia que tiene. Se decantó por ese camino Morrison. Y si quieren leer algo bueno del personaje de Guy Gardner, léanse Guerrero Esmeralda. Si quieren leerse algo bueno de Jon Stewart, lo pueden encontrar en internet, lo pueden pedir también porque está, por lo menos hasta hace unos años atrás, antes de que Gerald Jones fuese preso por la causa que nosotros dijimos, se había reeditado Mosaico, que es la historia de Jon Stewart en la ciudad Mosaico, que reformula el universo de los Guardianes de la Galaxia. Si quieren leerse algo bueno del personaje de Kyle Rayner, el inicio del run, que es cuando él toma en Crepúsculo Esmeralda, toma el final de lo mejorcito que se ha hecho con el personaje. Repite eso, por favor, que justo se te pegó un poco la señal. La etapa desde el número 50 de Green Lantern volumen 3, que es el final de Crepúsculo Esmeralda, en adelante, debe ser lo mejorcito que se ha hecho con Kyle Rayner. Fuera de eso, sus participaciones en la Liga de la Justicia de Grant Morrison, y una vez que tú ya has leído esto o conoces el personaje, léete la serie de Ron Mars, que es el creador de Kyle Rayner, Ion. Ion debe ser una de las mejores series que se ha hecho con un personaje. ¿Y La Noche Más Brillante y El Día Más Oscuro? La Noche Más Oscura y El Día Más Brillante son parte de el run de Geoff Jones. Por eso dije el run completo. Sí, pero si yo quisiera... Sí, pero es que viejo, son 6 años. Escojamos... estamos en época post-cuarentena, escojamos títulos, ¿sí? ¿Te parece? Chicos, partamos de acá. Si quieren ahora leerse una sola cosa, léanse primero el Crepúsculo Esmeralda, ¿se pueden? Sí. O sea, Amanecer Esmeralda. No, primero Amanecer Esmeralda, Crepúsculo Esmeralda, Amanecer Esmeralda el 1 y el 2, ojo. Crepúsculo Esmeralda, y después vuelven al Revir. Dentro de la serie Green Lantern Saga, que está sacando actualmente SC, son unos tomos mucho más económicos en tapa dura bonito, está Revir. No el Revir de la etapa Revir de DC. No, el Revir de... Claro, en la saga Revir de Green Lantern, no Revir de DC. Claro, que es cuando se trae de vuelta Hal Jordan a la vida. De ahí pueden partir. Si quieren una historia de esa época,
después de leerse Amanecer Esmeralda, léanse Origen Secreto, que es un canto de amor al personaje de Green Lantern que hizo Jeff Jones, con Ivan Reis. Ya. Maravilloso. Ok, ahí tienen todo lo que podemos recomendarles de Green Lantern. Y a propósito, ¿Amanecer Esmeralda ha sido reeditado? Tengo entendido que sí. Amanecer Esmeralda fue reeditado algunos años, sí. Estos últimos 3 años no, por el tema de Jeff Jones. Sí. Pero se va a volver a reeditar. Ya dijeron en DC que lo iban a sacar en unos tomos en hardcover. Es encontrable. Es encontrable. Ya, no está editado 100%, pero está encontrable. Dime. Siniestro Corps War. Si quieren leerse una historia de guerra sobre la naturaleza del anillo, léanse esa historia, que es probablemente el momento más álgido junto con la serie propia de Siniestro de Cullen Bunn. Sí. Que es muy buena, muy recomendable. Buenas recomendaciones. Ya. Eso lo vamos a dejar hasta aquí entonces. Ya fue. Eso es todo lo que les podemos contar más o menos de Amanecer Esmeralda. Les reiteramos, es una saga muy aconsejable, ha envejecido bastante bien. No establece nada nuevo, pero justamente establece todo lo que es definitivo respecto a Green Lantern, que curiosamente se ha respetado en miles de medios. O sea, JLA, en el mismo Green Lantern, en las series de animación, en las películas de animación, la historia es la misma. Tengo recomendaciones también con las películas. Dale. Vean, mira, me apareció el Chins. Parece como con un halo amarillo. Ya. Es como que este güey lo hizo con intención. ¿Viste? Mira, ahora se tapó, se escondió. No. Sí, yo lo veo. Era para que no te molestara. Mientras yo lo veo, estamos bien. En todo caso, weón, miren, yo creo que Chinson debiese hacer el cosplay de Siniestro, weón, sobre todo con el bigote antiguo. Se vería bien con el bigote, weón, maravilloso. Oye, de las películas de animación, súper recomendable, First Flight, y su hermana que es Tale of the Green Lantern Corps. Sí. La película de DC, del universo DC, que está basado bajo de Darwin Cook, ¿cómo se llama? ¿Cuál serie ese Darwin Cook? ¿A New Frontier? No sé si te acuerdas tú, Rodrigo, el nombre. New Frontier. Que es la obra de Darwin Cook. New Frontier. The New Frontier. Ya. Porque la película se basa en especial en Hal Jordan. Sí. Él es como el protagonista de la historia. Claro, él es el hilo conductor de esa historia, curiosamente. Es que una historia es una opción bastante interesante dentro de todo, para mi gusto. De hecho, eso hace que sea bastante refrescante esa animación. Ya, que no sea ni Batman ni Superman el protagonista, que sea Green Lantern el protagonista. Batman, Superman o Wonder Woman quedan en el segundo plano. Claro. Es bien interesante como concepto. Hal es importante acá. Y toma muchos elementos de la ciencia ficción de DC de los años 50, 60. Así es. Lo cual es muy interesante. Así es. Ya, y nada más, pues eso. Nada más. Ya, chicos, entonces, eso ha sido. Se los recomendamos. Es conseguible. Está por ahí dando vuelta. Es todo lo que le podemos decir respecto al personaje por ahora. Eventualmente yo creo que lo que vamos a volver a tocar en algún momento será algo de Kyle Rayner o La noche más oscura, el día más brillante, que ahí lo vamos a tener que ver. También Green Lantern Corps. Recuerden de que va a haber serie de televisión de Green Lantern Corps por HBO Max. ¿Ya? Así que eso, chicos. Despídanse. Eso. Ya, nos vemos, chicos. Cuídense. Buen fin. Cuídense todos. Buena semana. Nos estamos viendo. Chau.